seguro tiene. No hace falta, les decíamos, decirles que el partido fue entretenido, porque hubieron 7 goles y no es de todos los días que haya 7 goles en un partido de fútbol. Atractivo, entretenido, bien jugado por momentos, y en ese bien jugado me detengo en lo que hizo Colo-Colo. Es repasar de alguna manera lo que les decíamos en el transcurso de nuestro comentario y del relato de Gonzalo Fasanelo. El conjunto de Colo-Colo trató bien la pelota, la movió de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, tuvo la posesión de la pelota, tuvo la posesión o el posicionamiento en el campo rival siempre durante los 90 minutos con la intención de ir hacia el arco de Lentinelli en busca de los goles. Colo-Colo fue un equipo que se mostró seguro con la pelota, con variantes ofensivas, yendo por afuera y llegando con volantes al gol. Para destacar en fila de Colo-Colo lo que hizo nuestro compatriota Maxi Falcón mientras estuvo en el campo de juego, los primeros 45 minutos. Para destacar en Colo-Colo Leonardo Gil, un número 5 de buen manejo de pelota, un volante que mueve los hilos de Colo-Colo y que llega al gol. Hizo los primeros 2 goles del conjunto colocolino. Para destacar en filas de Colo-Colo la velocidad de sus futbolistas, esas transiciones rápidas, ese abrir la cancha y ese llegar siempre de cara al gol con posibilidades ciertas, al punto tal que cuando estaban de ventaja ya para el segundo tiempo, ganó una y otra vez las espaldas de los volantes de Liverpool, ganó una y otra vez la zona del lateral izquierdo Bregante, que había subrogado a Zamudio, y por ahí llegaron el tercero y el cuarto gol del conjunto colocolino a través del jugador Zavala y a través de Plaza. Liverpool, para nuestro gusto, un equipo que jugó muy a la retranca, un equipo que jugó muy pensando en defenderse y contragolpear, y está bien, está permitido jugar de esa manera, pero bueno, para los que nos gusta que un equipo sea más protagonista, que tome la pelota, que busque el arco de enfrente, que asuma riesgos, lo de hoy de Liverpool nos dejó algún sabor amargo, porque hizo bien una parte del libreto, que fue hacer una transición rápida a la hora de los contragolpes y ser prácticamente 100% efectivo, porque Liverpool llegó 3 veces seguro donde marcó el gol, y con suerte 1 o 2 veces más con aproximaciones de cierto peligro, pero no con jugadas claras de gol. O sea, esa parte del libreto de Liverpool, esa parte del libreto de Alfaro estuvo bien. Transición rápida en el contragolpe y llegar a definir. Ahí, puntos altos. Renzo Machado, que marcó los primeros 2 goles del Negrazul. Uno de ellos llegando a definir en el punto penal y otro a través de un penal. Pero Renzo Machado, un jugador a tener en cuenta, diferente, rápido, encarador, definidor. Realmente el punto alto hoy en filas del conjunto Negrazul. Para destacar, vuelvo a decir, Lucas Lemos, mientras estuvo en el campo de juego, el que intentó posicionarse en la posición del 5, replegadito junto a los zagueros centrales para intentar tapar, para intentar marcar y para intentar fundamentalmente salir jugando bien la pelota. Pero insisto, en Liverpool me da la sensación, y es bueno abrir un paréntesis y reconocer que del campeón uruguayo quedan pocos nombres, que del campeón uruguayo se está formando un nuevo equipo con un nuevo entrenador, con muchas caras nuevas y algunos que estaban en el club pero que alternaban, que no eran habitualmente titulares. Lo cierto es que este Liverpool en formación deberá, a nuestro entender, asumir algún que otro riesgo de aquí en más. Deberá tratar de ser más protagonista en los partidos y no jugar a que juegue el rival, y no deberá jugar a que el otro haga y yo tratar de aprovechar un error o de aprovechar una jugada rápida para intentar llegar al gol. Porque en esa parte del libreto, en el esperar y contragolpear, está bueno si tu defensa es sólida. Y hoy Liverpool hizo una parte del libreto bien, contragolpeó rápido, llegó y marcó 3 goles. Pero la parte del libreto donde debió ser sólido en defensa dejó alguna que otra duda, porque le marcaron 4 goles y porque bien pudo haber recibido algún que otro gol más. Es bueno decir que fueron superados los laterales, es bueno decir que por momentos los volantes que estaban delante de Lucas Lemos fueron superados. En definitiva, una parte del libreto Liverpool la hizo bien, que fue el contragolpear, el salir rápido y el definir. Pero la otra parte del libreto, la de defender, hoy dejó alguna que otra duda. En definitiva, gana bien Colo-Colo, porque no solo hizo más goles que Liverpool, sino porque trabajó absolutamente los 90 minutos
pensando en el arco rival. El chileno hoy, el Colo-Colo hoy, arriesgó más que Liverpool y por eso se lleva la victoria en esta tarde-noche del Francini, en esta tarde-noche de la serie Río de la Plata. Ya se viene Marcelo Sansó conjuntamente con Fernando Pérez para relatos y comentarios de Defensor Sporting y Universidad César Vallejo y por supuesto el trabajo de todos los compañeros, Iván Buela, Matías Vallejo, el polaco Méndez, el agradecimiento obviamente para todos y cada uno de los compañeros, para Damián Díaz, Enrique Díaz, claro, hoy con el tema del Instagram de Damián, estábamos ahí medio confundidos con el tema del apellido. En definitiva, el saludo para todos y cada uno de los compañeros. Recuerde, mañana el gran clásico del fútbol uruguayo con Máximo Goñi, con Carlos Bardaquian, una gran previa para desembocar a las 21 horas y 30 minutos, previa desde las 7:30 de la tarde a las 21 horas 30 minutos, Peñarol Nacional en el Centenario. Relata Goñi, comenta Bardaquian, de nuestra parte simplemente gracias, hasta cualquier momento. Por Oriental y para todo el país, comentó con seguridad Leonardo Escudero. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo venden, porque Ayala seguro tiene. Este próximo martes, otro clásico nos espera por Oriental. Máximo Goñi y el mejor equipo en transmisiones de fútbol con el gran clásico del verano. Goñi y Bardaquian por Oriental, la radio del fútbol. Retransmite Redoro y la gran cadena oriental del fútbol. Gira la redonda envenenada, falconea la barriada, las pisadas del gurí. Viejo de lentes y corbata, con el padre. Señoras, señores, seguimos en la continuidad de este torneo, de esta serie Río de la Plata, desde el Francini, después de lo que fue el relato Gonzalo Fasanello, el comentario de Leo Escudero para este partido, la victoria de Colo-Colo frente a Liverpool. Se viene para relatar en instantes nada más, 21 horas, 15 minutos, juega local, juega Defensor Sporting, enfrenta a la Universidad César Vallejo. Un equipo, es como decir Matías Vallejo, ¿no? Medio parecido, ¿no? En cualquier momento se va a escapar, ataca Matías Vallejo, va a decir el relator. Marcelo Sansó relata aquí en el Francini, pero en instantes nada más. Seguimos trabajando con todo el equipo de fútbol al máximo aquí por Oriental. Vamos a tener el primer contacto a Venezuela, con Venezuela, porque ahí está Bruno Piñero, que va a estar siguiendo las alternativas del preolímpico, va a estar relatando cada partido de Uruguay por este torneo de cara a lo que va a ser los Juegos Olímpicos de París, con toda la ilusión y la expectativa oriental una vez más en un torneo internacional. Ahí está Bruno Piñero y en instante vamos a tener el primer contacto. Sigue trabajando el locutor de mi país, Gustavo Méndez, y aquí estamos para vivir Defensor Sporting, Universidad César Vallejo. Nando, lo podés saludar a Bruno ya desde Venezuela. Bruno Piñero desde Venezuela, es una presentación de Minas, Importaciones y Carnes del Sur. Qué placer, qué gusto enorme de saludarte desde el Parque Rodó, desde el Luis Francini. ¿Cómo te va, Bruno? Bienvenido. Fernando, ¿cómo te va? Un abrazo grande para vos, para todos. Recién, te vas a morir cuando te cuente esto. Acabamos de llegar. Vos vas a pensar que estoy siguiendo la pelota de fútbol. No, estoy lejos de seguir la pelota de fútbol en estos momentos. Estoy mirando, le voy a pedir a Lucho Paz que es softball, es béisbol, para que nosotros la tengamos más clara, pero más reducido, como en espacio reducido, digamos. Pero bueno, hoy nos recibió Valencia. Ahora le voy a preguntar una cuestión a Lucho Paz, porque en Caracas había alta temperatura y acá en Valencia también, y Uruguay el miércoles va a jugar a las 4 de la tarde de acá. Me decían que podía pisar los 40 grados, que puede llegar a pisar los 40 grados cuando juegue Uruguay. El movimiento acá, y lo estaba charlando con Lucho, a ver cómo se está viviendo el preolímpico. Claro,
acá hay un tema que no es menor. A partir de mañana se juegan las finales del campeonato de béisbol. Y eso paraliza en serio a Venezuela, paraliza en serio el país, y hay una gran expectativa. Tengo 2 minutos para charlar con Lucho, Fernando. Sí, decime quién es Lucho primero. No me digas que estás con Suárez, bueno, no te creo. Claro, estoy con Lucho Suárez acá, no, estoy con Lucho Paz, colega, periodista. Primero que nada, agradecerle un montón porque nos ha, como decimos en el interior profundo de nuestro país, quebrado un gajo grande en un montón de aspectos, en toda la parte logística, nos ha recibido acá, y estábamos charlando un poquito. Lucho, venía, remata un poquito porque estoy con el cable y con poco espacio acá. Bueno, primero que nada agradecerte un montón que nos hayas recibido para esta cobertura internacional de Radio Oriental, de este preolímpico. Uruguay lo vive con muchísima expectativa, es un preolímpico muy particular, porque tiene la ilusión de clasificarse a París y poder jugar los Juegos Olímpicos cuando se cumplen los 100 años del primer triunfo olímpico de Uruguay en 1924. Lucho, un gustazo enorme recibirte en Radio Oriental. Hola Bruno, saludo para ti, obviamente para Javier Máximo Goñi, que no puedo olvidar mi gran amigo, mi gran hermano Goñi, bueno, y de verdad muy contento, ¿no?, de recibirte a ti. No solamente hemos recibido a Bruno, también hemos tenido gente, amigos de Colombia, amigos de Chile. Ayer estuvimos en el partido y también estábamos con la gente de Paraguay, pero hay una amistad muy grande de verdad con Radio Oriental, tengo que decirlo, de hace mucho tiempo. Hay cosas que nos unen, hay cosas que definitivamente nos ha unido. Cuando he ido a Uruguay, el trato que Goñi nos ha dado y con todo su equipo ha sido espectacular. Bueno, y cuando nos dijo, mira, yo no puedo ir, voy a ir Bruno, pues bueno, no, tranquilo, es la misma gente, eso es lo más importante aquí. Y sí, efectivamente, mañana arranca el béisbol, y el béisbol, obviamente, curiosamente, Bruno, te voy a decir algo, el primer juego de la final de béisbol es a la misma hora del partido de Venezuela mañana ante Ecuador en el preolímpico. Eso va a ser la gente con 2 televisores, porque la Vinotinto también, ojo, a lo mejor el fútbol nacional no tanto, el fútbol de clubes, pero la Vinotinto sí paraliza a Venezuela. Eso sí, no hay nada que paraliza al país como la Vinotinto en este caso. Sí, después vamos a hablar, vamos a tener varios días para charlar contigo de fútbol, del preolímpico, pero recién me hablabas, colegas de Chile, de Colombia, ¿cómo ha sido la atención por parte de la prensa internacional? ¿Qué tantos requerimientos han habido, naturalmente de América, obvio, para este preolímpico? Bueno, no, recuérdate que la Conmebol pues ya pone muchas restricciones para la cuestión de trabajo y todo ello. Yo creo que los que trabajamos en radio nos damos el lujo pues de poder tener muchas libertades para hablar, pero los que trabajan en video lamentablemente no lo pueden hacer. Pero ha sido muy atractivo, de verdad. Creo que a lo mejor no vas a conseguir la misma efervescencia que vas a conseguir de repente en otro país de Sudamérica, pero lo más importante es la gana y el deseo del venezolano. Es decir, en los estadios se vive y se siente el ambiente futbolístico. Ayer me sorprendí de verdad, vamos a ver si pasa con Uruguay. Ayer las 7.000 personas que entraron al estadio Michel Delgado, donde va a jugar Uruguay, pidiendo la entrada de Echeverri. Así yo me sorprendí porque Echeverri, el argentino, Diablito es un jugador muy nuevo y era más que todo niños y jóvenes. Es decir, hay como que ya las redes sociales también ayudan mucho para eso, y eso es muy importante. Y obviamente pues también el tema de Venezuela, como te digo, es bien particular. Yo no sé si ustedes sabían que el jugador Lacaba es hijo del gobernador de este estado, gobernador del estado Carabobo, y eso pues también le da un plus muy interesante a todo lo que está pasando con la selección. Lo deportivo, bueno, ya se lo dejamos a ellos, nosotros estamos en la parte profesional, pero sí, si hay un ambiente bien agradable, esperamos, porque hay un problema, y te lo voy a confesar, poca gente lo sabe. Barquisimeto, que es mi tierra, Lara, en tal caso, donde se dice que se va a jugar la final, tiene un problema muy grande con el tema de la grama. La grama no ha crecido como se esperaba, es un valle, no pega mucho el sol, y lamentablemente la parte técnica. El día 29 sabremos si la final se va a jugar en Lara o se va definitivamente a jugar en Caracas. Bueno, a ver, vamos a borrar un poquito porque hay muchísimo viento, que por ahí puede estar haciendo un poco de interferencia. Hablando un poco de Valencia, una ciudad con 2 millones de habitantes más o menos, en el
estado de Carabobo, la capital del estado de Carabobo. ¿Con qué ciudad nos vamos a encontrar? ¿Cómo está Valencia? ¿Cómo está la ciudad en cuanto a la seguridad, en cuanto al día a día? Mira, Venezuela tiene una particularidad. Yo conozco todo Sudamérica, gracias a Dios. Uruguay la conozco no mucho, pero conozco la capital, Montevideo. Y de verdad, creo que hoy día Venezuela es uno de los países de mayor proyección a nivel de estructura. Sí, tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en Paraguay. Paraguay es la Asunción y lo demás. Ojo, no quiero que se entienda mal mi comentario. Estos son metrópolis. Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal y Caracas son metrópolis, ciudades dignas de poder ser una capital de la República. ¿Me explico? En vialidad. Si te diste cuenta, de Caracas hasta Valencia es autopista totalmente. Aquí, y esa autopista recorre todo el país. Es decir, más de 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de pura autopista y te vas a conseguir una ciudad cosmopolita, una ciudad muy bonita de verdad. El clima es lo que, bueno, obviamente el mismo verano está en todo el país fuerte. Más bien me sorprende que haya ahorita, digamos que algo de frío, algo de brisa, pero no, es una ciudad muy linda como Barquisimeto, como te digo, Valencia, Maracay. Este es el eje central de Venezuela, Caracas, de ahí para abajo. Después viene Maracay, que creo que lo pasaste antes de llegar acá. Después está Valencia y luego viene Barquisimeto. Son las 4 ciudades, digamos que bueno, de mayor potencial en Venezuela. Sí, está también la petrolera Maracaibo, Zulia, que está desde aquí 6 horas de diferencia. Así, aquí Venezuela tiene una particularidad, las distancias son muy cortas. Aquí la distancia más lejana de una ciudad a otra son 18 horas, y en tal caso del oriente a los Andes venezolanos. Y de verdad que es muy interesante. De verdad, tú vas a disfrutar cuando vayas a los entrenamientos de Uruguay, porque están entrenando en Puerto Cabello. Puerto Cabello es una costa. Y está se llama Puerto Cabello porque está uno de los puertos más importantes del país. Bueno, que está lo que nosotros llamamos playa, la costa y la cancha, por lo que vi en alguna imagen. Bueno, la cancha que tú viste fue la de La Guaira. La Guaira, donde está el eje, donde estaba el aeropuerto. Pues. Ahí va. No, aquí no está la cancha, no está la costa, pero te vas a conseguir la costa por todo el camino para llegar a la cancha. Y de verdad que el gobernador de acá, que ojo, no quiero hacerle publicidad ni nada, pero es un fanático al fútbol tan grande que en Puerto Cabello, donde va a entrenar mañana Uruguay, está una imagen de Maradona de casi 8, 15 metros de altura. Así, es un hombre que juega fútbol incluso, su hijo es el mejor reflejo, y de verdad que el hombre le ha puesto la cancha de la Academia Puerto Cabello. ¿Cómo te la describo? De repente en Uruguay no recuerdo muy bien, una cancha muy modesta, pero por la parte interna es impresionante la cancha, sí, tiene todos los servicios de un gran estadio mundial, y eso gracias a ellos. Pues la Academia Puerto Cabello incluso el año pasado disputó la final del torneo venezolano, no pudo lograr, creo que clasificó a Copa Libertadores, pero en la fase de grupo previa. Pero de verdad que es bien interesante. Yo te invito porque de ahí te vas a conseguir una carretera donde hay aguas termales. Es interesante de verdad. Así que bueno, los que estén por allá, los compañeros de Uruguay, que no sientan envidia. Incluso no, les voy a decir algo. Estaba pensando de repente invitar a Bruno para un juego de la final del béisbol venezolano. Así es. No, eso es interesante de verdad. Te digo por qué, Bruno. A lo mejor no lo sabía o no te lo había dicho. Yo soy el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de mi zona, de mi región, pues, del estado Lara. Y obviamente, pues, hoy día pues tengo ese beneficio de tener las credenciales, de que me invitan para todos los eventos. Y bueno, ahí hay una credencial que me está sobrando y que de repente digo, bueno, de repente invitamos a Bruno para que vaya a una final. Yo le decía a Bruno, va a jugar La Guaira contra Cardenales de Lara, que es el equipo de mi zona, y los Tiburones de La Guaira tienen un jugador que no le dieron permiso para jugar la final, que es Ronald Acuña. Se los digo como referencia. Ronald Acuña es como decir hoy día el Lionel Messi, más joven obviamente, el Lionel Messi del Barcelona en su momento. Sí, es el mejor jugador, el jugador más pagado en las grandes ligas, juega aquí en Venezuela. Pero está en Estados Unidos él ahora. No, está aquí en Venezuela. Está aquí en Venezuela. Estadios y todo, tiene 20 escoltas y eso es impresionante, pues así. Pero de verdad, la gente paga por ver a Ronald Acuña. Bueno, ¿la seguimos en estos días? No, vamos a tener mucho para hablar. Bueno, gracias, Lucho. No, gracias a ti, de verdad. Un saludo para toda la gente del Uruguay. Como deseo volver otra vez a viajar por todo Sudamérica. Y bueno, se va a llegar de vuelta. El mercado del puerto, creo que se llama. Sí, claro, sí. ¿Todavía existe? Sí, claro. Sí. ¿Fuiste con Goñi?
Bueno, fuimos con Goñi, estaba vivo, ¿cómo se llama? Raúl, sí, claro, Raulito, que después me enteré que había fallecido. Sí. Raulito, en esa época estuvimos por allá. Nosotros cometimos, voy a decir una anécdota que poca gente sabe. Nosotros dijimos cuando fuimos allá que éramos familia de Catherine Fulop. La gente allá, claro, cuando las influencias no existían, cuando el mundo digital. Lo que la gente, claro, obviamente, y decían que ella era mi prima, imagínate. Pero bueno, parte de la jocosidad que a veces uno hace por ahí en otros países. Bueno, Fernando, bien. Tendremos tiempo después para hablar de Uruguay, si viene el partido que ustedes están transmitiendo. Déjame decirte cortito, o reiterarte, porque ya te lo dije. El miércoles, cuando Uruguay juegue su primer partido, serán las 4 de la tarde aquí. Altísima temperatura para recibir el primer juego de Uruguay frente a Paraguay. Sí, señor. 40 grados dijiste. La seguimos ahora en el entretiempo, ¿te parece? Dale, estamos con línea abierta acá desde Valencia, recién llegadito, ya estamos pronto, vamos arriba. Arriba, abrazo, Bruno Piñero, directo desde Venezuela, acompañando a la Celeste. Ya directo va a acercar, Bro, debito aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por Ibro y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro Banco País, lo piden los técnicos y la gente. El secreto está en la constancia. Jamón Extra, la constancia. Presentamos, si le parece, porque se viene el fútbol de Defensor Sporting, se viene el fútbol de los Encaijos. César Vallejo ya comienza con su trabajo aquí en Oriental. Marcelo Sansó. Sin maquillar, velocistas con manubrio, como dijo el negro Tulio, esa guinda es de papá. Como dijo el negro Tulio, esa guinda es de papá. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Marcelo Sansó, relator invitado. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vinos Rosés. Otra gran voz oriental. Señoras, señores, queridos oyentes de Radio Oriental, tengan ustedes muy buenas noches. Continuidad de la serie Río de la Plata, ya están jugando Defensor Sporting y la Universidad de César Vallejo. Polaco informa y presentamos rapidito a los violetas. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Violeta, cuadro de fuego, calla por Punta Carmen. Kevin Thompson está en el arco, el fondo para Rodrigo Cabrera, Francisco Couture, Alfonso Barco y Agustín Soria, lateral izquierdo. Juan Manuel Jorge con Francisco Barrios, Pablo Viudés, Nicolás Gunch, Kevin Prieto, ataca Matías Cusmanes, el equipo de Martín Marini, está arbitrando Andrés Martínez con Matías Muniz, Héctor Portillo, Rubén Upierres, el cuarto árbitro de la Brega. Una anuncia y presentamos a los peruanos. Anuncia BCG, 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. El arquero es Carlos Grados, número 1. El fondo para Carlos Cabello, Carlos Ascuez, Jason Perea y Nilson Loyola. La mitad de la cancha para Fran Isique, Yosemir Bayón, Gerson Barreto, arriba Pierda Silva, Jorley Mena y Alejandro Ramírez. El conjunto peruano transcurren ya casi 2 minutos de esta parte inicial en el Francini. 0 Defensor, 0 César Vallejo. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más, alquiler fácil. Comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22 o pasá por nuestro local Casa del Constructor en Avenida Villán 4590.
muy seguro. Saludos Fernando Pérez. Seguro Comayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Un gusto saludarte, Marcelo, de compartir esta transmisión de Defensor que se venía presentando con buenas actitudes en los primeros partidos. Hoy un equipo totalmente de emergencia, con muchos juveniles, muchísimas caras nuevas que presenta el equipo violeta. Está mandando afuera la pelota por aquel costado el futbolista Cabello. Habrá lateral que va a tomar Rodrigo Cabrera, jugando por izquierda el número 4, va a sacar arriba buscándolo Juan Manuel Jorge. Está también pidiendo Gunch, se muestra el número 29, el futbolista Cusmanes. Cusmanes va a sacar, va a recibir Juan Manuel Jorge. Jorge tocando atrás en dirección del peruano Barco. Barco otra vez para Cabrera, tira, rebota, va afuera. Lateral que va a tomar otra vez Defensor Sporting. Pasando la nueva Fiat entrada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490, donde Carrica Automóviles, financiada con tasas cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. El parque vacacional de Buen Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia, zona de camping, cabañas y apartotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Ya voy a estar saludando a Iván Buela a nivel de vestuarios. Ataca Defensor Sporting, pelota que venía para Soria, quedó corto el envío y entonces sale a toda velocidad Pierre da Silva. Corre da Silva, tira por la derecha para el futbolista Bayón. Bayón lo pone a correr por el sector de la diestra. Cabello manda por el sector derecho también para Pierre da Silva, centro cerrado. Cuando atacaba por el segundo palo, cuando ingresaba con buenas pretensiones Jorley Mena, manda fuera Soria, tiro de esquina que va a tomar César Vallejo. Fernando, dale. Bueno, una llegada peligrosa del equipo incaico. Realmente muy bueno el cierre de Soria porque tiraba solo un hombre por el segundo palo para definir. Estuvo muy atento el lateral derecho. Va a la carga César Vallejo, polaco. A la carga le lleva todo el cargo rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. Corner que va a tomar el equipo incaico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas naranjas ahí esperando el centro que viene, el golpe de cabeza de Barco para devolver, después Gunch y ahora corre por punta derecha para el conjunto violeta el foul, infracción, tiro libre que va a tomar el violeta que el juez Piti marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquina de Pando. Un informa para saludar a Iván Buela. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Arriba Iván. Comanda Marce, buen relato, renuevo el saludo con la audiencia de Oriental, los que esperan el guiño de Martín Barini y los suplentes del Defensor Sporting Club, el 23, Bruno Simone es el arquero, los de campo el 22, Lucas Invert, el 20, Germán Barrios, el 2, Ariel Lima, el 30, Patricio Pacífico, el 5, Facundo Bernal, el 21, Joaquín Valiente, el 8, Fernando Elizari, el 11, Lucas Agassi, el 9, Octavio Rivera y el 6, Xavier Vizcaizacú. Bueno, ahí las novedades en los últimos 3 que mencionaba Iván, Fernando. Lo de el hijo del Grillito, hoy convocado por primera vez en el primer plantel. La vuelta de Agassi, que estaba oficiando como sparring del sub-23 en ese selectivo que había armado el técnico Marcelo Bielsa, hombre que ya jugó el año pasado y tuvo muchos minutos y le rindió a Defensor Sporting. Y también lo de Octavio Rivero, una de las incorporaciones últimas que ha tenido Defensor Sporting hoy por primera vez en la convocatoria. Sí, lo de Octavio Rivero me da la sensación que le va a dar muchos resultados. Y bueno, apellidos ilustres, ¿no? En este equipo violeta, como lo decías, Vizcaizacú o este que levanta el centro. Acá Viudez. está Viudez, el centro pasado, atacaba Prieto y manda la pelota al córner. El futbolista Cabello, tiro de esquina que va a tomar Defensor polaco. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es la nueva promo de neumáticos Cooper, $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Solicita esta prueba en tu galería de confianza y locales adheridos en todo el país. Corner que va a ser desde la izquierda Defensor Sporting. Allá se ubica Nicolás Gunch, el juvenil, para darle al útil. Pasa por encima de la pelota, llega Juan Manuel Jorge, centro contra el área, saca la defensa, va a tomar la Gunch. Ahí está, va a levantar el centro, muy bueno. Se viene Defensor con Couture, tiene el tanto al medio y se pasó en la carrera Viudez cuando entraba por el punto del penal. Pudo haber rematado al arco. El futbolista Francisco Couture decidió un pase más. Se había quedado a su entender con poco ángulo. Arranca lindo el partido, muy seguro. Pérez. Seguro, como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Sí, en casi 7 minutos, entretenidos con 2 llegadas peligrosas, una para cada lado. Y está por construir o remodelar tu hogar en Barraca 5 Esquinas. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podés pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web.
Ahora me vas a dar datos, Iván, también de la flamante incorporación que hoy presentó Defensor Sporting, zaguero argentino, para estar jugando también esta temporada. Fue la quinta incorporación de los violetas, y también de paso qué se sabe de la novela de Évere, por quien Defensor ofertó. Hay tiro libre a la salida del círculo medio que va a tomar César Vallejo. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Antes de eso, mi querido relator, déjame contarte que respecto al partido pasado, y teniendo en cuenta esto que decía Fernando en el comienzo, en su primera salida, hablaba de un equipo lleno de juveniles. Bueno, solamente 2 futbolistas repiten del equipo que viene de perder 2-0 ante Rosario Central, lo de Kevin Prieto, que fue titular y que hoy está desde el arranque, y lo de Alfonso Barco, que hoy decididamente arranca el partido como zaguero. Ahí está buscándola justamente Barco. Barco mete por la mitad de la cancha, peleaba por ese balón Pancho Barrios. Ahí está perdiendo la bola el ex hombre de Boston River, que estaba cedido por parte de Defensor Sporting. Toma César Vallejo la bola, balón que va para Loyola. Loyola corre allá como puntero izquierdo, se frenó, mandó el envío contra el área, devuelve Couture, saca la bola pero ya estaba fuera. Mira vos, primero sí, después cuando en segunda instancia quiso rechazar, la bola se había perdido por raya final. Tiro de esquina, Fernando. No, justamente lo que decía Iván, ¿no? Barco, que reitera, jugando como zaguero, un futbolista lincaico que vino a reforzar en la temporada pasada al equipo, jugando como volante. Afirma tu derecho, firma por el plebiscito para poder jubilarte a los 60. Mete una, pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. Bueno, viene centro de Da Silva, el envío contra el área, la están sacando por intermedio del futbolista del Barco. Van tirando para Kevin Prieto. Me gustó mucho este chico, número 28, el otro día contra Unión, cuando con Foliati vimos el partido acá en el Francini. Está cayendo Prieto, lo va recuperando ahora, y sí que manda el envío contra el segundo palo. No había nadie de César Vallejo, por eso la está tomando Soria y está saliendo para la Viola. El sueño sigue intacto. Banco del Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur. Mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales. Igualmente en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carnes del Sur. Lo diferente marca la diferencia. Ataca Defensor Sporting, pelota de Guncha al medio, buscaba Barrios, rebotó, toma Jorge, que volvía del offside. Volvía de la posición adelantada, correcto en línea de este costado, el señor Matías Muniz. Tiro libre que va a tomar César Vallejo. Dale, polaco, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tavisur. Estamos recorriendo 10 minutos de la parte inicial, marcador de Simaco para todo el país. Están 0-0, Defensor y César Vallejo. Hoy, después del partido, sale una buena picada. Si sale picada, caíte con un Rosés. Ahí está buscando la bola otra vez César Vallejo por intermedio de Loyola. Caía el número 17, buscaba Mena, perdía el Alto Moreno, centro delantero. La toma Viudez atrás, tocando para Couture con Barco otra vez para Couture va saliendo sobre el sector derecho de la saga central. Barco por detrás, la bola al medio para Pancho Barrios entregando sobre el sector izquierdo de la defensa con Cabrera, y más atrás para Dawson. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Noche de Liga Uruguaya, va a ganar Nacional, faltan 3, Nacional 77, Cordón 57. Bueno, paliza otra vez, ¿no? De Nacional ante Cordón. Lateral que va a tomar Defensor Sporting. Ya tuvimos a Bruno Piñero en vivo desde Valencia, Venezuela, donde el miércoles va a relatar en el estadio el partido Uruguay ante Paraguay. Mañana Goñi Barraquian para el Superclásico, torneo de verano. Por Oriental, la radio del fútbol, ataca con el balón. Gran cierre de Cabrera. Se proyecta el número 4. Ahí está dominando. Lo tiene por afuera Barrios. Viene para Prieto. Prieto más atrás para que salga Barra con Defensor. Colegio Liceo Sagrada Familia, caminar juntos en un clima de respeto e intolerancia desde la fe y valores nazarinos. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Sobrino informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 de $19.990 en todas las versiones. Ensayado, Sobrino vende, Sobrino respalda. Era muy buena la intención de Pancho Barrios para ponerlo a correr por la derecha a Viudez. La pelota se perdió fuera por raya de fondo. Saque de arco que va a tomar César Vallejo. Por ahora le ponen bastante, mucha pasión a la noche del Francini. Este verano contratá Flow en todo Uruguay desde $499 por mes. Canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos.
Más temprano relató Fasanelo, comentó Escudero, 4-3 la victoria de Colo-Colo ante Liverpool. Qué lío que armaron los chilenos acá, los hinchas de Colo-Colo, Fernando, ¿eh? Sí. ¿Cuánta pirotecnia trajeron? Demasiada, ¿no? Que son muy fácilmente. Y bueno, la verdad que por momentos se pasó incómodo en esta tribuna oficial. Un Defensor Sporting que tiene un 4-4-2 muy marcado. Por ahí los volantes más posicionales son Barrios y Manuel Jorge. Después tienen bastante movilidad, principalmente Viudés por el sector derecho. Después tienen dos puntas con un 4-4-1-1 podría ser perfectamente con Walsh y Kuzmanis, que son los jugadores más adelantados que tiene este equipo violeta. Está saliendo con la pelota el conjunto peruano por intermedio de Loyola. Loyola va tirando para el número 27, Pierda Silva. Yo lo tenía con la 23 en la planilla oficial. La bola va sobre la izquierda, ataca Loyola. Loyola y el envío sobre el otro lado. Busca Ramírez, sacan la pelota por intermedio del futbolista Cabrera. Allá la tiene para Defensor Sporting. Prieto, va dominando Prieto. Prieto atrás, jugando sobre la mitad de la cancha para Pancho Barrios. Barrios con Juan Manuel Jorge, caía Jorge, falta. Y Tela Martínez, tiro libre que va a tomar la Viola. Estación en Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139, 500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de Acape 360. Pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa. Miguelete 1733. Lo escucho, buena. Defensor tiene una novedad en las últimas horas que tiene que ver con lo que se le viene, quizás ya lo ha contado Matías en la emisión de Oriental, y si esto sucede pido las disculpas del caso, pero Defensor ya sabe lo que será oficial en las próximas horas, que la final de la Supercopa Uruguaya será el miércoles 31, 20:30 en el Parque Alfredo Víctor Viera, que las entradas saldrán 500 pesos a la tribuna general. El equipo de Defensor Sporting irá a la tribuna visitante en el Parque Alfredo Víctor Viera, 500 pesos las generales, socios gratis para la Supercopa Uruguaya. Muy bien, aportó Iván Buela por Oriental, pelota que va sobre la última raya para el guardameta Grados, levanta Grados, lo buscan a Ramírez, salta Ramírez, gana Soria para Defensor, ahí va dominando el lateral derecho hoy del equipo de Barini, tocando atrás para Couture, a Barco más atrás para Kevin Dawson va a sacar de pierna derecha, un balón que va a llegar aquí por la tribuna Punta Carretas para Viudés, dominaba Viudés, pedía falta Viudés debajo de la posición hábitat de Radio Oriental, pierde, tocan atrás para Grados va saliendo con Ascuez apurado por la presión de Viudés, foul de Viudés, tiro libre que el juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquinas de Pando. Ya te voy a preguntar, Mati, por los detalles de las finales, ida y vuelta por el tercer ascenso a Primera División. Tiro libre que va a tomar César Vallejo. 9 casas y bancos, y en las 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjetas Santander y bancos. Siempre te salva una más para atender. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado Modelo Guarino, la marca del Citrus. El balón va sobre la última zona del conjunto violeta, la va dominando Barco atrás para Dawson va levantando sobre la izquierda para Prieto, mal pase, va a dejar salir por aquel sector el futbolista Cabello, habrá lateral que va a tomar el conjunto incaico. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país. En el tradicional recorrido del barrio Bertoraco invita Intendencia Departamental de Durazno. La Virgen y la Bandera, una historia para niños de Laura Chalar y Natalia López. Conseguilo en los locales de Tienda Leo, pedilo al 094-578-885. Recién Matías Iván manejaba que Defensor va a jugar el 31 en la Supercopa con Liverpool y daba detalles. Defensor será el primero que va a salir a escena por Copa Libertadores de América. Vamos con el Informa y Vallejo nos cuenta el ida y vuelta que tendrá el equipo de Barini. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. El rival será Puerto Cabello desde Venezuela. El ida martes 6 de febrero 21:30 en Valencia. La revancha el martes 13 en el Francini. Partido que va a estar relatado en vivo con Bruno Piñero. Así que también Oriental va a estar acompañando a Defensor Sporting en Copa Libertadores de América. Una buena jugada es sacar tarjeta D, porque es la tarjeta que te da más beneficios. Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta D. Pedila en www.creditosdirectos.com.uy. En el Jardín y Extensión Escolar de Evo acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aebu.org.uy Jardín.
Salió redonda la pelota, ya jugada por parte de Cabello. Cabello va tocando por el medio con el número 14. Se apoyan en Barreto. Barreto para Cabello. Cabello otra vez para Barreto. Barreto atrás en dirección de Yosemir Bayón. Bayón avanza, domina y toca para Ramírez. Ramírez levanta muy buena bola por el sector zurdo para que la tenga por este lado Da Silva. Da Silva Ramírez. Ramírez le dio al arco. Alto desviado afuera. Saque de meta que va a tomar Dobson. Lo grita la hinchada y los parrilleros. El secreto está en la constancia. Chorizos extra la constancia. Autos usados con olor a nuevos en Sayago Sobrero 20. Sobrero respalda Service Integral. Colegio Liceo Sagrada Familia. Los alumnos son los principales protagonistas de nuestra acción educativa. Acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa en Avenida del Libertador y Lima. ¿Qué buscas, polaco? ¿Qué buscas? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Qué calidad tienen algunos chiquilines de Defensores, ¿eh? Pinta con calidad, mayor pinturas en todo el país. La bola viene para el número 24. Ahí está Couture saliendo con Dobson, entregando para Soria. Soria con el balón. Soria sale bien, entregando por bajo para Pancho Barrios. Se te mete para Juan Manuel Jorge. Llega por la derecha Viudés, pide por el medio el futbolista Guzmani. Va por la izquierda Prieto. La bola a la derecha para Viudés. Viudés se frena, camina el terreno. Domina, juega atrás. Va para la ubicación de Barrios. Barrios más atrás para que la tenga Couture, que va a salir del fondo, polaco. La pasión de tu equipo es ilimitada, como los gigas de Antel, que son ilimitados por 3 horas a solo 60 pesos. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Protimur, desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos. Sale con el balón el conjunto peruano ahora por intermedio del número 6, Jason Perea. Perea cortito a la izquierda con Nilson Loyola. Ahí está Loyola. Loyola tocando sobre el círculo medio. Va el útil para el número 88, Yosemir Bayón. Bayón la va a perder con la buena presión de Defensor por intermedio de Juan Manuel Jorge. Ahí está Jorge, cortito para Barrios. Barrios tiraba a la derecha para Viudes, quedó corto. Saca Loyola. Loyola toca para Bayón. Este va jugando en dirección del número 13, Gerson Barreto. Barreto atrás para que la reciba Carlos Ascuez. Ascuez internacional por Perú durante muchos años. Va tocando a la derecha para Cabello. Cabello levantó para Ramírez. Estaba perdiendo por aquel sector el futbolista Pierda Silva. La está tomando Barco. Barco va saliendo con Soria. Soria tira muy bien para Juan Manuel Jorge. No pudo alcanzarla. Terminan perdiendo ahora con Loyola, que va saliendo para César Vallejo. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. 19 minutos y medio. Estamos en la cabina del Estadio Francini con Damián Enríquez en la parte técnica, con Fernando Pérez en el comentario. Iván Buela está apoyándonos desde zona de vestuarios. Carlos Condesa nos pone el aire en Cerrito 475. Matías Vallejo en la información y el polaco Méndez. ¿Qué quieres decir, mi querido Fernando Pérez? Seguro que pasaron 80 años ofreciendo el repuesto seguro. ¿Cómo es el nombre del técnico de César Vallejo, Iván? Lo tenés por ahí, ¿no? Sí. Espérame, que va buscando la pelota Juan Manuel Jorge. Domina el 27. Toca para Guzmanes. A la izquierda Prieto. Allá está pidiendo Prieto. Recibe pelota al pie. Se mueve Guzmanes. Siempre con la pelota Prieto. Le va a dar al arco. Y el arquero se queda con la bola. Embolsa la pelota a grados. Buena llegada de Defensor, Fernando. Sí, buena llegada. Buen trato de pelota del equipo de Defensor Sporting, que se mueve en bloque, que presiona en bloque, que sube y ataca también todos juntos con 4 o 5 hombres cerca del área del equipo rival. Por ahora, más que entretenido el partido. Pero qué jugada de crédito directo con tu tarjeta de ahora. Podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutá de este beneficio y mucho más. Sentite bien uruguayo. Tenés tarjeta de Lo Grita la hinchada y los parrilleros. El secreto está en la constancia. Chorizos extra, la constancia. Roberto Mosquera, habla usted. Exactamente. Siempre impecablemente ataviado. Esos trajes, miralo, a la distancia. Una elegancia, un hombre que tiene mucha carrera, mucha trayectoria, ¿no? A nivel internacional, dirigiendo en Perú, dirigiendo en Bolivia. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 0927 60 468. Un informe para escuchar Iván Buela. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. El colombiano
Roberto Mosquera, que tiene 67 años, que es un entrenador, como bien decía Nando recién, de vasta trayectoria, y ahora te cuento algo más. Martín dejaba pasar por alto una falta clara sobre Viudés. Se explotó Barini. Claro, porque se la marca el asistente la falta. Y él estaba cerca y fue muy clara, por cierto, ¿no? Inconcebible. No sé qué estaba mirando el árbitro del encuentro. Lo salvó en línea, créanme, una falta clara después de un arranque, una diagonal de afuera adentro, por derecha hacia el lugar de la media luna de Viudés. Habrá tiro libre que va a tomar Defensor. Dame una, polaco. Ya Tenito Batercaro debitó a aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por Ibrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Salen camiones sobre el arco del Río de la Plata. Va a entrarle al balón Bunch. Está Barco, está también Couture. Se mueve Kuzmanis pidiendo allá entre los centrales. Son 5 camisetas blancas hoy de Defensor Sporting. Centro pasado. ¡Oh! Entraba por aquel costado Couture. La pelota se pierde afuera. No pudo tocarla. Era bueno el envío, Llegó por intermedio de Bunch. Cruzó frente a la valla. Saque de meta que va a tomar César Vallejo, polaco. Un amigo de Carta carga su encomienda. Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Turil Cargo. Origen Exío, Sagrada Familia. Educar a un niño es desarrollar y fortalecer su cuerpo, su espíritu y su corazón. Acércate a conocerlos y sé parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador y Lima. Por ahora no tenemos tarjetas en el partido. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Más temprano relató Fasanelo, comentó Escudero la victoria de Colo Colo. 4-3 sobre Liverpool, el campeón uruguayo. Ataca Defensor Sporting. Balón que va para Prieto, caía Prieto. En esta estoy con Martínez, no hay falta. Se levanta entonces Prieto. Está transmitiendo Oriental, la radio del fútbol. En los estadios, más partidos. Balón que va a la mitad de la cancha para el jugador Viudés. Se puso el árbitro en el camino. Rebotó la pelota en Martínez. Habrá bote a tierra. Pelota para Defensor. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil, comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Pasate a la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles, financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. El viejo y querido Pique, ¿se acuerda cuando jugábamos en el campito y se armaba lío, se iba la pelota, cómo se reanudaba con un pique? Ahora ya no va más. Sí, porque ya no hay más campito. No se juega más en los campitos. Y no existe más el pique, ahora le entregan la pelota y quien tenía la posición. Exactamente. Muy bien, la bola va atrás para Grados, que está saliendo del fondo, domina la media luna, presiona Kuzmanis, va a ir el número 29, le pega la pelota a Grados, levanta sobre el sector izquierdo, va a ir a buscar Soria, antes aparece el golpe de cabeza de Pancho Barrios, Viudés, Soria por afuera con Kuzmanis de memoria, quería soltar para Viudés, no quiso complicarse la vida, mandó fuera el futbolista Jason Perea, lateral ofensivo que va a tomar Defensor. Dedicado a presidente y se igual la tecnología que su empresa necesita, optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. Y si de igual es dedicado, los 901-1010. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es la nueva promo de neumáticos Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. 25-0-0 en juego la Copa Sebastián Abreu, Serie Río de la Plata, ataca Defensor, la lleva hacia adelante Guzmán y se le va a terminar la cancha, le adelantó mucho el juvenil, se le terminó nomás por el final del terreno. Saque de arco que va a tomar Grados para Universidad César Vallejo. En mi pueblo, allá en Cardona, jugábamos al fútbol de campito en el fondo de las viviendas donde yo vivía. El círculo les decíamos, y el Rolo era el dueño de la pelota, así que pique nunca había porque siempre ganaba él. Si no, se llevaba la pelota y se terminaba el partido. Claro, la cancha es mía, la pelota es mía. Sí. Y si no les gusta, me llevo la pelota y nos quedamos sin jugar. Y además era grande y estaba la visa. Chao, olvídate. Va buscando la pelota Soria para Defensor. Levantaron para Viudés. No puede Viudés. Termina sacándolo Yola. Va a buscar Juan Manuel Jorge. Ahí está perdiendo la bola Jorge. La toma entonces para el conjunto de César Vallejo, el número 27. El futbolista Ramírez. Ramírez tiraba hacia atrás. Va saliendo con Carlos Ascuez. Ascuez a la derecha. Entregando por aquel sector sobre el futbolista Cabello. Van tirando arriba. Ahora para Pierre da Silva. Pierde da Silva. Va con todo Kuzmanis. Gana Kuzmanis. Se la llevó. Dominó, encaró, pero después termina dejando la bola atrás.
atrás, va al piso bien Yosemir Bayón, va saliendo César Vallejo en 26,5 con el partido 0-0. Placar de Simaco para todo el país. Buen momento para escuchar conceptos de Fernando Pérez, muy seguro. Seguro como Ayala, 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Bueno, muy aceptable lo de Defensor Sporting, que ya hace un buen rato que juega en territorio enemigo, ¿no? No lo deja progresar en el campo de juego, hace efecto la presión del equipo violeta, simplemente le falta poco de profundidad a este equipo. Ahí está buscando precisamente en la presión Defensor por parte de Buncho, forzó el error de Ascuez, tiene que llevarla contra el banderín del córner, el peruano la saca para cualquier lado, la va a ir a buscar Cabrera para Barco, Barco tiró sobre el área para Kuzmanis, largo, corre el 29, sale el arquero, va a ir a buscar Kuzmanis, pero primero está Grados, atento para quedarse con la bola. El sueño sigue intacto, Banco de Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos, Uruguay, en el corazón de Maldonado, Carnes del Sur, mejor relación precio-calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey, Carnes del Sur, lo diferente marca la diferencia. Acá viene César Vallejo, buena combinación, balón que va a la derecha, al centro atrás, zafó justo Defensor, tapó el tiro, Couture cuando entraba para pegarle a la pelota Alejandro Ramírez, subsiste el peligro, la llevan a la derecha para intermedio de Cabello, cierra Cabrera, manda fuera Rodrigo, lateral en ataque que va a tomar la visita. Varela Inmobiliaria en Colonia 1577 y Anexo Punta Gorda, además 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo, Varela, 2401-2126. Está por construir o remodelar tu hogar en Barraca 5 esquinas. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podés pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web. Polaco, Vallejo, ¿tendrá Campito arriba o es de otra generación? Ya no es como nosotros. Tiene pinta de que Campito tiene. ¿Sí? Teníamos Campito y además la calle Ernesto Herrera, esquina Municipio, era nuestro estadio centenario. En las piedras. Se jugaba en la calle. Vallejo tiene un cuadro, ¿no ve que está jugando acá el Vallejo? Espéreme que ataca Defensor, la roba Prieto, buena presión. Uy, el centro muy pasado. Tiene que venir por este lado a recostarse contra la banda. Koeman la pasó mal. Se pasó Soria, jugaron de memoria. Decir que Ramírez terminó perdiendo y Juan Manuel Jorge fue a enmendar el error de su compañero. Ahí va recogiendo el balón, pero claro, se diluyó todo el peligro que traía la jugada por izquierda. Ahora por la derecha la viene teniendo Soria. Escapa Soria, se mandó entre dos. Buena maniobra. Siempre Soria. Abierto está Prieto. Balón que va para Guncho. A ver si lo ven a Prieto. No lo vieron nunca Prieto. La tiraron a la derecha para Kuzmani. Largo, mal afuera. Saque de arco que va a tomar el equipo peruano. Además teníamos relativamente cerca el Parque Artagabeitia para ir a jugar y además jugábamos en las canchas de baby fútbol allá en Las Piedras. Mire usted, tiene cancha y potrero por todos lados. Eran otras épocas. Era otra época. En la época mía, tener una pelota de cuero era un súper lujo. Sacar el 5 de oro. Se jugaba con pelota de goma. La de plástico, yo llegué a jugar con pelota de plástico. Sí, pero de cuero, como tienen ahora, un chiquilín, llegás a dar una pelota de goma, te la tira por la cabeza. Y ojo si esa pelota de goma te pegaba en la cara, ¿no? Sí, y si se mojaba en algún charco para cabecear un centro. Sí, señor. Firma tu derecho, firma por el plebiscito para aumentar jubilaciones y pensiones mínimas. Y la reforma de la gente. En todo Brasil el Robert se volvió loco y bajó todos los precios, plató, vaso, cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2000 artículos más. Arenal grande y blandengue. Vuela, mira feo, como diciendo, ¿de qué están hablando? Sí, lo escucho, Iván. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere aportar? Eso le iba a decir. Discúlpeme si no intervengo, pero soy demasiado joven para la conversación. Por eso, no, mejor no se meta. Y se cortó, se va. Bien, se puso a hablar de pelota de fútbol, habló Iván y se cortó la transmisión. Chao. Droguería Paysandú están las tocas en la calle Becas y Mario Ferreira. Los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paysandú, más de 60 años, Azul, 092-788-069. Claro, viste, le damos a Iván y arma lío. Va pelota, el terrible. Va pelota que va sobre la izquierda para Ramírez. Ramírez domina, Ramírez engancha. Le va a pegar, balón afuera. Buscó el ángulo más lejano de Kevin Dawson, cara interna de pie derecho del número 27 Alejandro Ramírez. Fue buena para César Vallejo. Fernando.
Sí, hacía rato que no llegaba el equipo visitante. Bueno, recibió, controló, enganchó hacia el medio, sacó desde la zurda al remate con pierna derecha. La pelota que se va cerca del ángulo superior izquierdo de Kevin Dawson. La corrida alemana líder en el mundo está en la Rica Rulimanes en su red de distribuidores. Corridas Continental y la Rica Rulimanes. Los 902-1773. Pinta con la mayor calidad. Pinta con mayor pinturas en todo el país. Estamos en 32 minutos, marcador de Simaco para todo el país, 0-0. Defensor frente a la Universidad César Vallejo. Dame un anuncio, por favor, Polaco. Queremos saber los detalles de los partidos de las finales del tercer ascenso, buscando los equipos el último lugar para Primera División. Anuncia USG, 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de asilo. Los primeros 90 minutos comienzan mañana, 17:30 en el Olímpico. Rampla Juventud, arbitrado por Santiago Mota. La revancha va el sábado 27, 4:30 de la tarde en el Parque Artigas Pedrense. Claro, porque ahí puede haber alargue y penales. Y entonces, al no tener red lumínica el Parque Artigas, el comienzo del encuentro será 16:30, como apuntaba Matías. Está saliendo con el balón el conjunto de César Vallejo por parte del número 19. Allá está Ajo estirando para Cabello, recortó muy bien, hizo pasar de largo a Kevin Prieto. El balón al 5, el César Vallejo, que es el futbolista Bayón. Caía Bayón, falta de viudez, dice el árbitro del partido. El juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los comprás en Electro 5 Esquinas de Pando. Ahí está caído el volante central de César Vallejo. Camiseta, pantalón y medias naranjas para el equipo peruano. De blanco juega Defensor con pantalón y medias violetas. Reitero, seguramente hoy debute Octavio Rivero en el primer equipo del equipo de Defensor Sporting. Está Xavier Vizcaizacú, el hijo del Grillito, en el banco de suplentes. Y también la vuelta del futbolista Agassi en el equipo violeta. Estaba afectado a ese sparring que había convocado Bielsa para los entrenamientos de la selección sub-23. Balón afuera, lateral que va a tomar Soria. En el Jardín de Extensión Escolar de Evo acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aevo.org.uy Jardín. Sobrero informa. Edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. ¿Qué datos tenemos? ¡Uy! La pisó Dawson, salió ahí frente al delantero. Venimos del otro día donde Dufour, por querer pisarla, terminó con la pelota dentro del arco en esa misma portería, ¿no? Acá Dawson fue muy seguro, jugó con fuego, estuvo a punto de quemarse Fernando. Muy parecida a la jugada, sí, con la diferencia de que el otro día Dufour como que quiso enganchar, ahora como que la pisó Dawson, ¿no? Como que la retiró un poquito ante la marca del hombre de Perú, el jugador peruano, y bueno, es un riesgo, ¿no? Que bueno, está corriendo Defensor. Evidentemente es una decisión, una orden técnica, ¿no? De tratar de no reventar la pelota. Evidentemente, apura Soria, Soria tira por el medio, el útil va para Pancho Barrios, otra vez para Soria. Soria con Barrios, Barrios atrás, para que de frente venga Couture. Couture va tocando otra vez para Barrios, Barrios se para de 5, va a tocar a la derecha para Viudés, lo van a poner a correr a Pablo. Allá va Viudés, Viudés contra el lateral, llega primero para mandar al córner. De puntín Loyola, tiro de esquina que va a tomar el Violeta. Estaciona en Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ACAPE 360. Tintorería Viere, lavado de cortinas con modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aedo, 2001, 2408-0642. Ahí está acomodando la pelota Nicolás Gunch. También está Juan Manuel Jorge, el 27 y el 26, preparados los chiquilines de Defensor para manejar la pelota parada. 5 camisetas en el área, viene centro, salta Couture, la pelota rebota, la van dominando ahora por intermedio del número 8, sacaba Isique, la toma Soria, otro centro, bueno de cabeza, apenas afuera valía el cabezazo para aparecer ahí por el segundo palo de Matías Guzmanes, que es el centro delantero que eligió hoy Barini para comandar el ataque. Estuvo
estuvo cerca, Defensor, muy cerca del palo derecho, la pelota muy seguro, Fernando. Seguro, como ya a 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y el cabezazo número 29 fue lo más peligroso, ¿no?, que ha tenido Defensor Sporting, diríamos que este primer tiempo, ¿no? Con ese golpe de cabeza entró muy solo, en posición dudosa. El primer asistente no marca posición adelantada, o sea que era totalmente válida esa segunda pelota que tuvo Violeta después del tiro de esquina. Barraca Maldonado, desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con todas las tarjetas de 10% de descuento con el Cotiamán. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabías que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confía en tu instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Está saliendo con el balón ahora el número 19 del conjunto peruano. Ahí está Ascuez abriendo para Cabello. Van jugando por el sector de la derecha con Ramírez. Estaba perdiendo Ramírez, metía también el futbolista da Silva. La va recuperando Defensor con Juan Manuel Jorge. Se viene Jorge. Jorge avanza, abre para Viudés. Viudés manda el centro de primera, de izquierda. Se cierra y sin problemas atrapa el arquero Grados. Movida Tropical en Durazno, sábado 10 de febrero en el Parque de la Hispanidad desde la hora 19 con entrada gratuita. Las mejores bandas del país en un espectáculo único. Invita a Intendencia Departamental de Durazno. Pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crispo, Alcerda Pinturas. Bueno, va a salir la primera tarjeta del partido, será para Barco, le dice el árbitro, venga para acá, esto es para usted. Tarjeta amarilla. Tarjeta D, la tarjeta de los uruguayos. Bueno, se ha enganchado la gente con el tema de la pelota de goma, la pelota de cuero. El abrazo grande para el comandante Diego López, como siempre, en sintonía de Oriental. Hay tiro libre que va a tomar César Vallejo. Casa Simaco y en la 9 la mejor atención, el mejor precio, 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva uno más para atender. Montevideo, Jerez, centro de implante capilar. Implante con técnica, fue Zafiro, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo, Jerez. Consulta sin costo al 092 63 63 10. Aquí la va sacando Grados, la pelota la toma Jorge, tiro al arco. Mira vos, el 27. El arquero había salido fuera de su valla, había venido contra el vértice del área mayor para jugar como zaguero, para hacer opción con los centrales. Recibió el balón, la dividió, Jorge la dominó y desde prácticamente 50 metros disparó, sabía que el cuidapalos no estaba en la valla. No pasó tan lejos, Fernando. Bueno, una intención de Manuel Jorge de probar de larga distancia. Estaba muy bien, un buen argumento, viendo además que el arquero estaba lejos de su arco. Ahí está Barrios, domina la pelota, toca para Cabrera, Cabrera para Prieto, Prieto para Viudés, Viudés pasó entre dos, va para Cumanis, Cumanis la saca atrás para Guncho, abierto a la derecha Soria, vino para Soria, buena combinación, 6, 7, 8 toques de Defensor, centro de Soria, pasado de afuera, le dio con zurda desde la derecha, se fue cerrando, la pelota terminó perdiéndose por el segundo palo. Saque de meta que va a tomar César Vallejo. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Final en la Liga Uruguaya, ganó Nacional 86, Cordón 61 mañana, Hebraica Larre a las 20 en Unión Atlética y también a las 20 en Welcome, Defensor Sport Tirante Malvin, Nacional 32, Peñarol 30, Aguada 29. Muy bien, estamos en casi 40 minutos del primer tiempo. Placar de Simaco para todo el país. Defensor César Vallejo. Empatan 0-0, polaco. Vio que yo siempre hago live o vivos para TikTok en las transmisiones, porque es una forma de difundir nuestro trabajo, el de la locución y el trabajo de radio AM. Me está saludando Eddie Sanch desde Melbourne, Australia, que nos está... Sanch, dice. El seudónimo de él es Eddie Sanch. Puede ser otro, me dice, porque me habla Matías por abajo, ¿no? Es como su señora cuando habla por teléfono que le dice, decirle tal cosa. Bueno, Eddie Sanch me dice aquí que es la 1 de la tarde en Melbourne y nos manda saludo a todos. Muy bien. Y desde muchas otras partes del mundo, ¿no? Claro, abrazo apretado para el amigo. Estoy siguiendo el abierto de Australia, ¿no? Está espectacular en las madrugadas nuestras. No ataca César Vallejo, espera que viene el gol. Ahí está el disparo. Gol. Para mí Ramírez. Ramírez mandó el centro y Da Silva conectó. Pierde Da Silva, terminó mandando la pelota adentro de izquierda
el 23, justo cambiaron los extremos, se fue Ramírez a la izquierda, Da Silva apareció por derecha y terminó definiendo con una media tijera. La pelota picó, se elevó y entró por el segundo palo. Pasa a ganar César Vallejo a los 41. César Vallejo 1, Defensor Sporting 0, Fernando. Bueno, hacía rato que no llegaba el equipo incaico, el centro que viene de la izquierda al segundo palo, como lo describió muy bien Marcelo, un buen gesto técnico del futbolista peruano, una tijera para mandar la pelota después de un pique previo al fondo del arco, nada para hacer para el guardameta Kevin Dawson, y bueno, se pone en ventaja el equipo peruano cuando por ahí la pelota, el dominio territorial era de Defensor Sporting, se pone en ventaja, repito, después de un muy buen gesto técnico del delantero de Vallejo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, confirmamos el tanto. Pierda Silva nomás, el número 23, a los 41, para que esté ganando la Universidad César Vallejo sobre Defensor Sporting aquí en el Francini. Le tendrá un lateral ahora por derecha por intermedio de Soria. Iga Promo, 44 años, Catalata 6 días con entradas a parque, $369. Siga, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. El balón va para Prieto, la domina Kevin Prieto. Entró muy poco en acción, el número 28. Ahí está jugando la bola al medio. Ella lucha Barrios, pierde Barrios, toma Bayón atrás, ya regaló. Atención, ataca Guzmán y va a tirar. Se apuró. A la derecha lo tenía Viudés y por el centro pedía pase el futbolista Juan Manuel Jorge. Creo que si Guzmanis podía, la jugada le pedía el pase para Juan Manuel Jorge después de una buena presión de Defensor Alta. Tuvo el egoísmo del centro delantero, el goleador, la quiso definir él. Bueno, una alternativa, una llegada del equipo de Defensor Sporting aquí en el epílogo del primer tiempo. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supermercado Helvético en Nueva Albicia, otro supermercado de Tamisur? 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de liderazgo, 25 años de seriedad. UXG, líderes en placa de yeso. UXG, Montevideo y Maldonado. Está atacando con la pelota César Vallejo. Balón que va para Ramírez. Ramírez tira para Pierda Silva, el autor del único tanto que tiene la noche. Pierde con la marca ahora de Prieto. Prieto tira para Viudés. Viudés no puede. Lo cierra bien Loyola. La baja Soria. Me ha gustado este chico número 18. Ahí está Soria. Pisa la bola. Va a tocar para Pancho Barrios. No controla bien Barrios. Termina perdiendo y entonces sale a toda velocidad ahora Jorrey Mena. Ahí corre Mena. Mena la adelanta. Termina sacando la pelota. Couture en mano de Mena. Tiro libre que el juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquina de Pando. Ya tuvimos más temprano el contacto en directo vía satélite con Bruno Piñero desde Valencia, Venezuela, donde el miércoles debuta Uruguay ante Paraguay a las 5 de la tarde. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 2908-1136. Flores te espera. Conoce más en flores.com.uy, Intendencia de Flores. Mañana Goñi, Bardaquiani y todo el equipo para el clásico de verano. Nacional y Peñarol que tienen ya lista de convocados. Balón que va sobre la izquierda. La está bajando para el conjunto defensorista Prieto. Prieto para Cabrera. Cabrera atrás. Jugando para el peruano Barco, que es el único amonestado que tiene el partido. De Barco para Couture. Couture va a tocar por el medio. Viene balón para Soria. Soria otra vez para Couture. Couture amaga para mandar el envío arriba. Se entreveró. Le quedó atrás el útil. Tiene que tocar para Soria. Soria con Barrios. Cortito vino la pelota para el número 17. La tiene Pancho Barrios. Se mete en el anillo principal del terreno. Colocó para Gunche. Quedó corto. Marca Mena. Iba a toda velocidad ahora la contra del conjunto peruano. Son 4 contra 4, pero Mena la pasa mal. Hace retroceder a Pierda Silva. Recién se va armando el ataque y Defensor vuelve y repliega muy bien para robar el útil. Por intermedio de Prieto. Prieto para Soria. Abierto, pide Viudés. Mantiene Soria. Va por el medio para Prieto. Prieto lo tiene cerca Jorge. Escapa Prieto de uno. Caño contra el segundo. Balón ahora para Viudés. Linda jugada. Centro por bajo. No llegó Guzmanes. Y la pelota va al córner. La sacaba a medias el Defensor.
Tiro de esquina que va a tomar la viola. Polaco. Llegó Uruguay, la marca líder en Corrigan de herramientas eléctricas y batería que guían para la construcción y la industria. Importa y distribuye Seller Parrado Sociedad Anónima. Ya sabemos lo que ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando nos necesitan somos los primeros en estar ahí. Son proveedor oficial de la AUX, contigo con todo. Mandaban el córner, la sacaba la defensa cuando el árbitro Martínez pita el final. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte de esta historia. En el Francini, por la serie Río de la Plata, Copa Sebastián Abreu, gana la visita César Vallejo, con gol a los 41 del futbolista Pierre da Silva. Está venciendo a Defensor, al equipo de Barini, al elenco compatriota por 1-0. Aquí está el titular, muy seguro, de Fernando Pérez por Oriental. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Bueno, después de que nos ilusionaron los primeros 7-8 minutos, el partido cayó definitivamente en un pozo que levantó sobre el final con alguna incidencia a favor del equipo violeta, el gol del equipo de Vallejo. O sea, bueno, fue un partido capicúa, ¿no? Comenzó bien, bajó, levantó sobre el final en un partido donde Defensor Sporting estaba mostrando muchos jóvenes. Damián Enríquez, aquí en la puesta al aire desde el Francini. Carlos Condesa en Cerrito 475. Vende el polaco Méndez, informa Vallejo, llega Fernando Pérez para comentar. Iván Buela trabaja en zona de camarines. Vuelvo con gusto para los segundos 45 minutos. Por Oriental y para todo el país fue el relato de Marcelo Sansó, relator invitado. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vino Rosés. Otra gran voz oriental. Registrando la 10ª derrota de un equipo uruguayo ante extranjeros en la serie Río de la Plata. Estamos transitando el partido número 18, penúltimo juego. La serie Río de la Plata se termina mañana. Nuevo clásico, Peñarol Nacional, 21:30 en el estadio. Javier Ferez será el árbitro del partido. Este próximo martes, otro clásico nos espera por Oriental. Máximo Goñi y el mejor equipo en transmisiones de fútbol con el gran clásico del verano. Goñi y Bardaquian por Oriental, la radio del fútbol. Retransmite Redoro y la gran cadena oriental del fútbol. ¿Probaste los nuevos condimentos Emigrante? Son los únicos con hambre fácil. Condimentos Emigrante, con gusto a lo de antes. Golazo de confitería Balsay de Pando Lunch para 10 personas, desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. Tu iglesia te necesita para seguir sirviendo a nuestros hermanos más necesitados, para seguir sembrando semillas de esperanza. Escribí un WhatsApp al 094-120-770. Viaja por el mundo protegido por Universal Assistance, la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. 2901-7378. Parrillada y restaurante La Marañada. Delivery 2409-2517. La Marañada, Riviera y Requena de Primera División. Y esta es Oriental, la radio del fútbol. Más partidos, más estadios, más audiencia en todo el país. El 10 de tu equipo siempre tiene un plan como vos, que con Antel tenés 70 gigas por 840 pesos por mes. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquimur, desde 1981 protegiendo con pasión sus cultivos. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenías que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranzas, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, app y mucho más. Vaya donde vayas, cae bien, caíte con un Rosés. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Y ahora llegó el momento del comentario. Por Oriental y para todo el país, comenta con seguridad Fernando Pérez. Ángelo en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala nos vende, porque Ayala
seguro tiene. Muchas gracias. Me voy a tomar la licencia de saludar antes del comentario de este primer tiempo amigos, a colegas que están prendidos en el interior del país. Por ejemplo, a Leonardo Amarilla en Maldonado, el apretado abrazo para Víctor Darwin Rodríguez en Durazno, también el abrazo. Acuérdense, ¿no?, la movida cultural que hay en este mes de febrero que se viene en Durazno, con la movida tropical, con las llamadas, con el 50 aniversario del Festival de Folclore de Durazno. Hay muchísimo para disfrutar en el corazón del país en este mes de febrero. El saludo para ellos. Está ganando el equipo de César Vallejo al término de los primeros 45 minutos, 1-0 aquí en el Francini, en frente a Defensor Sporting. En un partido que, como decíamos en el título del comentario, comenzó ilusionándonos con llegada de ambos equipos, sin ser muy profundo, pero parecía que pintaba un partido entretenido. Después cayó en un pozo. En ese pozo predominaba la tenencia del esférico, el dominio territorial de Defensor Sporting, pero que no tenía profundidad, pero que mostró algunos jugadores interesantes, ¿no? Yo me gustó mucho lo de Viudés, lo de Pablo Viudés, jugando por afuera, por el sector derecho de la zona de volantes, un Defensor Sporting, el equipo de Barini, que presenta delante de Dawson a 4 hombres, que por delante tiene un doble 5, que conforman Barrios y el futbolista Jorge, y después tiene 2 volantes más externos. Por derecha aparece el futbolista Viudés, que para mí fue el más destacado. Por el otro lado aparece Prieto por izquierda, ahí gravitó menos, por lo menos Defensor inclinó más la cancha por derecha en este primer tiempo. Pues tienen por delante, a veces conformando una dupla ofensiva, el número 26, Bunic, que a veces juega un poquito más retrasado, y Kuzmanis, el centro delantero, el número 29, que tuvo por ahí la más clara, con un cabezazo sobre los 36 minutos, apareciendo muy solo después de una segunda pelota, después de un tiro de esquina que tuvo Defensor Sporting. Resta la defensa del equipo peruano. Obviamente comienzan a salir, a retroceder, y agarra contrapié a la defensa el centro, después de enviado por el lateral derecho Soria, que de buen partido también, el número 18 mete el centro, aparece muy solo el 29, mete el testazo con el palitar izquierdo, la pelota que se va cerca del parante derecho del guardameta de César Vallejo, lo que fue, si se quiere, la más clara del equipo Defensor en primer tiempo. Y en esa tónica de tener la pelota, de tener el dominio territorial, aparece un tiro de Jorge también, después de una pelota que va al área, el arquero que sale del arco casi al borde del área grande, sobre un lateral, sobre su costado izquierdo, la pelota deriva a casi al círculo central, ahí la recibe Jorge, que intenta remate, sabiendo de que el arquero estaba lejos del arco, el esférico se fue desviado. Aparecían sobre el final de este primer tiempo esas primeras situaciones claras de Defensor Sporting, y bueno, medios fuera de contexto, aparece una pelota por izquierda en el ataque del equipo de César Vallejo, un centro al segundo palo, donde aparece el número 23, que habitualmente o generalmente ocupó el sector izquierdo de su avance. Bueno, en ese momento justamente se cambiaron los puntas del equipo de Vallejo. El centro al segundo palo, ensaya una tijera, un gesto técnico muy bueno del número 23, la pelota pica sobre el área chica de Dawson y se le mete contra el segundo palo sobre su derecha, para que, bueno, repito, una jugada ahí media fuera de contexto, el equipo visitante se pusiera en ventaja en este partido. De Defensor Sporting, repetimos lo que decíamos, ¿no? Un equipo de emergencia realmente. Habrá que ver cuando comience la actividad oficial, cuando juegue la final de la Supercopa, cuando se presente por Copa Libertadores de América, cuántos de estos jugadores son titulares, ¿no? Evidentemente Dawson lo será,
tal vez Francisco Barrios en la mitad de la cancha, y después habrá que ver, ¿no? Hoy han ensayado y ha probado nuevamente, como lo decía Iván, Vuela, al peruano Alfonso Barco, un hombre que habitualmente juega en zona de volantes. Ya ha reiterado Barini colocarlo como zaguero central por izquierda. No sé si es por la situación de que estaba faltando algún zaguero que se ha incorporado en las últimas horas para este equipo violeta, si era medio obligado esta situación o si definitivamente el entrenador piensa en Barco como zaguero, ¿no? Lo ha hecho bien, lo ha hecho en forma correcta. Hay que tener cuidado, salió muy expuesto a buscar una pelota en la mitad de la cancha, quedó mal parado, cometió una falta y se ganó la tarjeta amarilla. Él jugando en zona de volantes era generalmente, ganaba la tarjeta amarilla por alguna falta dura, por alguna infracción. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo hacer faltas en la mitad de la cancha que cuando jugás más retrasado en el campo de juego, cometer faltas cerca del área, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que hablarle a Barco porque puede ser peligroso, ¿no? Para los intereses del equipo violeta. Pero bueno, se vieron algunos jugadores interesantes, repito, yo me estoy quedando con lo que ha mostrado Pablo Viudés, el número 19, muy similar, ¿no? A Tabaré Viudés, sin duda alguna, lo ves trajinar ahí en el campo de juego, correr, físicamente muy parecido a los comienzos, a los inicios de Tabaré Viudés. Habrá que ver, en definitiva, si define Barini colocar a Octavio Rivero, que es la incorporación, una de las últimas incorporaciones que ha tenido el equipo Defensor Sporting, un hombre nacido aquí en Defensor, un hombre que se fue muy joven del conjunto violeta, que no explotó justamente en primera división aquí, pero que después tuvo su carrera principalmente jugando en el exterior, destacada. Me da la sensación que también lo que mostró en Racing en la temporada pasada fue interesante y bueno, por algo fue un jugador pretendido no solo por Defensor Sporting, sino por algún equipo grande también, incluso por alguna otra institución. Vamos a ver si lo coloca al comienzo de este segundo tiempo a Octavio Rivero, este hombre que me da la sensación que le va a dar buen resultado. Lo marcaban también Iván, lo marcaba Marcelo Sansó, Vizcaizacú, el hijo del Grillo, también está en el banco de suplentes. Ha tenido o tiene este plantel violeta en estos juveniles apellidos ilustres, ¿no? Lo de Viudés, lo de Vizcaizacú, evidentemente generaciones de futbolistas que van pasando, ¿no? Apellidos que van pasando en la historia de esta rica institución violeta que va a tener actividad internacional y será la primera justamente presencia de nuestro fútbol en la Copa Libertadores de América cuando se enfrente los primeros días de febrero en Venezuela frente al Puerto Cabello, partido además que va a estar relatado en vivo en el estadio por Bruno Piñero, que está en la cobertura de lo que va a ser la presencia de Uruguay en el preolímpico, pero que también estará relatando el partido de Defensor Sporting por Copa Libertadores de América. Aquí están saliendo el equipo de César Vallejo, están los árbitros, están algunos jugadores de Defensor Sporting que van a ingresar haciendo calentamientos precompetitivos, así que de a poquito está quedando todo pronto para este partido, que por ahora está ganando la visita el equipo de Universidad César Vallejo 1-0 frente a Defensor Sporting en lo que es uno de los últimos partidos de esta serie Río de la Plata. Recuerden, mañana se cierra esta serie de partidos veraniegos que hemos tenido. Nada más y nada menos con el segundo clásico del año en el Estadio Centenario, que tendremos por supuesto también aquí en Oriental con el relato de Máximo Goni y el comentario de Carlos Bardaquian. Sigue vendiendo Gustavo Méndez, ya están los árbitros, se vienen los equipos, está para narrar el segundo tiempo de este partido aquí en Oriental Marcelo Sansó. Por Oriental y para todo el país comentó con seguridad Fernando Pérez. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala
seguro tiene. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora, por Oriental y para todo el país, llega el relato de Marcelo Sansó, relator invitado. Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vinos Rosés. Otra gran voz oriental. Muy bien, señoras, señores. Está todo listo para el arranque de los segundos 45 minutos. Partido que en el Francini, la Universidad César Vallejo está venciendo a Defensor por 1-0. Un gol de Pierre da Silva a los 41. Vendrán variantes en el equipo de Barini. También viene cambio en César Vallejo después del polaco Méndez tras la venta publicitaria. Esperamos la convocatoria de Iván Buela. Pero qué jugada, se mandó crédito directo con tu tarjeta de ahora podés retirar el total de tu dinero en la tarjeta y lo pagás como quieras, disfrutar de este beneficio y mucho más. Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta de Anuncia USG, 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Se vienen 4 variantes en el Defensor Sporting Club que ya estaremos confirmando, Polaco. Muy bien, ahí está listo Defensor para el arranque de los segundos 45 minutos. Va a comenzar el partido. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas. Tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 0927 60 468. Muy bien, está ganando el conjunto de César Vallejo. Nos informamos con Iván. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Que estaba esperando para entrar, no, ya estaba dentro del terreno de juego. Los 3 que entraron en Defensor Sporting, 5 Facundo Bernal, 11 Lucas Agassi y 21 Joaquín Valiente, 3 variantes. En el Defensor Sporting Club ya te voy a confirmar quiénes fueron los que se retiraron. Además, hubo una variante en la Universidad César Vallejo, ingresó el 5, Alec de Nemostier. El zaguero se fue el 19, Carlos Ascuez. Ya tenés que Matercar Brow débito. Aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por Ibrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Lo saben los jugadores y asadores. El secreto está ahí, la constancia. Matambrito, la constancia. Ay, arrancó el partido, tocaron la bola atrás para Dawson otra vez, el arquero la pisó y casi, estuvo a punto de quemarse completamente Pérez. Sí, en realidad quiso enganchar, como le pasó a Dufour el otro día, lo traba el jugador de César Vallejo y se arroja y la toma, la agarra con la mano Dawson. Realmente a mí me gusta esto de salir jugando, lo repito, lo dije el otro día en Belvedere, yo no soy fundamentalista. Cuando no se puede, no se puede. La tenés que reventar. La pelota va para Valiente, ahí está Joaquín tira por el medio, viene para el número 5, el recién ingresado Facundo Bernal tiraba otra vez para Valiente, hubo mano de un hombre peruano que el juez pita y marca. Pita y marca que todos los electrodomésticos los comprarás en Electro 5 esquinas de Pando. Hay tiro libre que va a tomar Defensor por intermedio del número 26. Ahí está Nicolás Gunch preparado para enviar el balón sobre el área. Sí, Iván, rapidito, te escucho. Que fueron en Defensor el 17 Barrios, el 19 Violes y el 28 Prieto. Muy bien, tiro libre que va a tomar Gunch. Está también Valiente, el hombre de Colonia Valdense, preparado de izquierda. Si es Gunch, será de derecha y se irá cerrando sobre el arco defendido por Grado. Llegó Valiente, centro de Valiente, golpe de cabeza para estar ganando allí del futbolista Couture. Se manda por arriba del horizontal, la pelota afuera. Saque de arco que va a tomar César Vallejo. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es la nueva promo de Neumáticos Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de Neumáticos Cooper para auto y camioneta. Por envío de cartas, cargas o encomiendas, Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana, Turil Cargo. Todos quieren jugar como Guardiola. Va pelota para la ubicación de Valiente a Cabrera y el centro. Justito cuando le llegaba a Kuzmanis, aparece para mandar de cabeza el recién ingresado de Nemostier al córner. Otro tiro de esquina para el equipo de Barini.
Cargan varios, van a buscar sobre el arco de la calle Julio Herrera y Reisig. Acomoda rápido la pelota Valiente para mandar el envío. Cerca lo tiene a Gunch. Allí se mueve el número 11 en el segundo palo. Está buscando la pelota Gassi, viene hacia adentro. Oh, no podía Jorge. Está sacando César Vallejo. La va dominando por el costado derecho el autor del gol. Ahí está Paz. Ahí balón afuera. Impulsado por el futbolista Kuzmani que volvía. Lateral que va a tomar el conjunto peruano. Colegio Liceo Sagrada Familia, educar y evangelizar en un clima de familia. En nuestra misión, acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador en Lima. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, Casa del Constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquilá fácil, comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. La pelota de Barco para Couture para Kevin Dawson, la domina Dawson, sale de derecha sobre el sector izquierdo con el futbolista Barco. Ahí está el peruano Alfonso Barco. A Dawson se le fue. Ay. A Dawson no se le fue por raya de fondo. Para mí estaba fuera, quiero decir. En línea, como no estaba parado sobre el final de la cancha, termina dando el lateral junto al árbitro del partido. La pelota fue sobre el... Menos mal que Dawson no estaba en el arco, ¿no? Porque si no, acá se armaba un lío bárbaro. Estaba fuera de la portería. La pelota va sobre el costado zurdo. Ataca el equipo peruano. Va dominando Da Silva. Da Silva entregando atrás para Carlos Cabello. La tiene Cabello desde campo de Defensor Sporting. Va sacando atrás para Grados. Grados cortito con Perea. Perea la tiene, Perea de derecha. Levanta balón que viene sobre el sector derecho del ataque. Allá buscaba Pierre Da Silva. Manda fuera Cabrera, lateral para la visita. Pasate a la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490 donde en Carrica Automóviles, financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. El sueño sigue intacto. Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay. A ver si esta es buena para Defensor. Viene Juan Manuel Jorge, dudó tanto que terminó perdiendo la pelota y la posibilidad de ataque que tenía el conjunto violeta. Está saliendo César Vallejo, balón que divide Loyola, la captura ahora el número 5, el futbolista Bernal, la pasa mal Bernal, la toman sobre el costado izquierdo ahora por intermedio de Ramírez. Ramírez se viene, para mí en posición adelantada, corrió Mena, vale, dice en línea, abre los brazos Garini como diciendo, ¿qué estás mirando? Siempre Mena con el útil, el balón viene atrás para Ramírez, marca bien Bernal, con taco incluido, sale elegante, toca para Kuzmani, Kuzmani devolvió una piedra, increíble, la pelota va sobre el costado zurdo, tiene que esforzarse Cabrera, ¡upa! Falta dura de Da Silva, se tiró con todo el autor del gol, va a ser amonestado, hay tarjeta amarilla polaco. La tarjeta de los uruguayos. ¿Se pudo ver la jugada anterior, esa que yo describía de Dobson, si estaba la pelota afuera, polaco, Mati? No, muy lejana la toma. Sí, me pareció que no. Sí. Me pareció que no, pero estaba lejos, sí. Estaba muy lejos, no había una toma clara de la línea. El tema también es que los zagueros, ¿no? A veces los comprometen. El arquero tiene que ser muy habilidoso con el juego con los pies del arquero. Recién después de la jugada me dio la sensación que Barini le decía a Barco como que se saltiera las líneas, ¿no? Le hizo como mandarla para adelante, ¿no? En esa situación y no comprometas al arquero, ¿no? Muy bien, estamos jugando 6 minutos de la parte complementaria. Placar de Simaco para todo el país. Gana César Vallejo 1-0 sobre Defensor Sporting. Aquí está la 12, la radio del fútbol. Mañana gran transmisión grande, el Superclásico con Goñi, Bardaquian y todo el equipo. El miércoles relata Bruno Piñero en el estadio Uruguay-Paraguay, el preolímpico. Balón que viene para Mena atrás. Ahí está entrando Ramírez, tiró, le pegó muy mal. Le dio de derecha, lejos y afuera. Más o menos como le pega a usted Pérez a la pelota, ¿no? Así le pegó a Ramírez. Sí, ahora comienza de nuevo como comenzó el partido. Me ilusionan, van y vienen. Vamos a ver si se mantiene este ritmo. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur, mejor relación precio-calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey, Carnes del Sur. Lo diferente marca la diferencia. Varela Inmobiliaria en Colonia 1577 y anexo en Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo Varela, 2409-8591. Bueno, lo quiero ver a Octavio Rivero, Barini, un ratito. La gente también vino a verlo, Octavio Rivero. Veremos si debuta en la primera división del equipo violeta. El centro que va sobre el segundo palo, al córner. Al córner lo va tirando Carlos Cabello.
Tiro de esquina que va a tomar el elenco dueño de casa. Lau abre la puerta de la quinta tribuna, el programa periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguilo en vivo por AUTV de lunes a viernes desde las 18 horas. En todo Brasil el Robert se volvió loco y bajó todos los precios. Plato, vaso, cubierto, termo, tapones, bombillas y 2000 artículos más. Arenal Grande y Blandengues. El centro que venía por intermedio de Cabrera, la pelota la controla sin problemas el guardameta Carlos Grados, que va a reponer Polaco. Y usted reponga su repuesto original en Yaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Y va a la carga César Vallejo. A la carga la lleva Turilcargo. Rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. Acá falló el defensor Violeta, la pelota va para Mena, corre Mena, va a tirar, tiró y Dobson en dos tiempos se queda con la pelota tras el fallo de Couture. Aprovechó Mena para entrarle potente abajo, estuvo atento el arquero, dale muy seguro Fernando. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Como con falta de distancia, Couture, ¿no? Se pasó en la carrera, la pelota le pica, lo sobrepasa y lo dejó de macho, ¿no? Al delantero peruano que, bueno, no definió de la mejor manera. Qué linda maniobra de Agassi. Agassi cortó hacia adentro, le sacaron la bola, toma otra vez defensor por Soria, llega hasta el fondo, rebotó, mandó afuera Loyola, tiro de esquina que va a tomar la Viola, una Polaco. Afirmá tus derechos, firmá por el plebiscito para eliminar la SAFAP. Mete una. A ver si acá viene, a ver si la mete defensor en el arco de la calle Julio Herrera y Racing. Va a pegarle a la pelota Valiente. Está en el segundo palo Couture. Está Gassi, está Kuzmanis. Está también Bernal y Barco. Va a venir el envío de Joaquín. Centro. Sacan con golpe de cabeza. La pelota queda en la media luna. Sube el futbolista Pierda Silva para complementar. Y ahora corre por el otro lado Ramírez. Ramírez tiraba para Loyola que volvía. Está marcando muy bien con la presión Defensor Sporting. El balón va para Kuzmanis. Kuzmanis en el área. Tiro al medio. Claro, si él estaba contra la banda y es el 9. En el punto del penal no entraba nadie. Terminó despejando. Tenemos Tiera afuera. Outball que va a tomar Defensor. Está por construir o remodelar tu hogar. En Barraca 5 Esquinas podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podés pagar hasta 12 cuotas sin precargo en cualquiera de sus locales o por la web. Droguería Paysandú está en Las Toscas. En la calle Becas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos. Drogueríapaysandú.com.uy. A ver, Iván, ¿quiénes vienen en Defensor Sporting? Dame un informe, Polaco. Informa Supermatch, helado fácil del deporte. Camiseta número 2 para Ariel Lima, camiseta número 8 para Fernando Elizari y habrá un estreno. Se viene el 9, retorno a su casa, aunque nunca llegó a debutar en primera división, lo hará esta noche. Octavio Rivero, camiseta número 9 para él. Claro, está bueno el apunte de Iván, por eso yo decía también, va a debutar en primera división, porque Octavio Rivero hizo categorías formativas en Defensor Sporting, nunca jugó en primera, hoy vuelve por todo lo alto, después de haber hecho una muy buena temporada en Racing, para ser el centro delantero elegido por parte de Defensor Sporting para este año 2024. 3 cambios más, ataca Defensor, venía la pelota para Juan Manuel Jorge, offside de Agassi, está bien. Offside de Agassi, está bien. Tiro libre que va a tomar César Vallejo. La corrida alemana líder en el mundo está en la Rica Rulemanex y su red de distribuidores Correas Continental en la Rica Rulemanex. 902-1773. El parque vacacional de Evo en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia, zona de campo y cabañas y aparte hotel. Consultar tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Un anuncio Polaco para que Iván Buela nos cuente quiénes se van en el conjunto de Barini. Anuncia ONCG 25 años líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Deja la cancha el 29 Matías Kuzmanis, viene en su lugar el 9 Octavio Rivero, deja el terreno el 34 Alfonso Marco, viene en su lugar el defensor el 2 Ariel Lima y el otro que entró es el 8 Fernando Elizari, dejó la cancha el 27 Juan Manuel Jorge. Muy bien. Esos son los cambios en Defensor que va a poner calidad en la mitad de la cancha y arriba con Elizari y Octavio Rivero. Pinta con calidad, mayor pinturas en todo el país. Ataca la Viola, pelota para Agassi. Está buenísima, se la hacen bien, está el empate. Agassi al medio. Se pasó Valiente también Rivero. La bola al segundo palo. La viene buscando otra vez Defensor por intermedio del volante Buncho y la bola la van mandando afuera. Agassi llegó hasta el fondo. Hizo la lógica, mandó el centro de la muerte. Se pasaron los dos que venían. Fernando, qué lástima.
Sí, porque era una jugada muy clara, velocidad, escapó Gassi por derecha, el centro se pasó en la carrera Octavio Rivero, o tal vez el pase a Gassi fue un tanto atrás, pero bueno, tuvo una linda posibilidad. Ahora se pone lindo el partido. Defensor Sporting comienza a presentar en cancha jugadores que seguramente sí van a tener titularidad en la temporada. Sobrero informa edición limitada de Peugeot 208 y 2008 de $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero 20 y Sobrero respalda. Este verano contratá Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes. Canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Mañana el clásico. Flow es para vos. Muy bien, también prepara cambios el técnico Mosquera en el conjunto de Universidad César Vallejo. Habrá tiro libre que van a tomar los peruanos del sector izquierdo. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ACAPE 360. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Bueno, se vienen cambios y también hubo un amonestado en Defensor que la verdad que desde acá no pude divisar. Pero hubo tarjeta amarilla, Polaco. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Cuando vos tengas todo chequeado, Iván, aquí están los cambios en César Vallejo. Informa. Informa, Superbachalado Fácil el deporte. El amonestado en Defensor fue Couture, eso es lo primero para contarte, el 24. Después, los cambios en César Vallejo. Viene a la cancha el número 20, Osnar Noronia. Camiseta número 20 para Noronia. Dejó el terreno de juego el 17, Jorley Mena. Se viene el 2, Juan Quiñones. Se fue el 29, Nilson Loyola. Y el otro que dejó la cancha, Josemir Bayona, el 88. Ya está en su lugar en el campo el 7, Oscar Barreto. Repito, 7 Barreto, 2 Quiñones, 20 Noronia, los que están en campo en César Vallejo. Pensás en color, pensás en Alzarda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete, Casa Fernández Crespo Alzarda Pinturas. Miguelete de 1733, Barraca Maldonado. Desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas. 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. Vos dijiste que mañana termina la Serie Río de la Plata, ¿no, Fernando? Sí, señor. La verdad que todo lindo, todo bárbaro, porque hemos tenido muchos partidos, los equipos se preparan. Pero esto de los 10 cambios, muchachos, corríjanlo para el año que viene. Es un desastre. Va atacando a Gassi, el centro que viene sobre el segundo palo, termina fuera de la cancha. Saque de arco que va a tomar el conjunto de César Vallejo. Si ya con 5 pasamos de 3 a 5 y es un lío, imagínense 10 variantes, ¿no? No le hace bien, por supuesto a nosotros, pero sobre todo al espectador, el que viene a la cancha, que lo mira por televisión. Me parece que no está bueno. Va saliendo con el balón César Vallejo del fondo. Anuncia MCG 25 años, líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Sabés que yo este tema lo hablé con algún entrenador, Marce, por ejemplo con Kili González, el técnico de Unión, y me decía que muchos equipos, por ejemplo Unión, agarró para venir a jugar la Serie Río de la Plata porque le permitían hacer 10 cambios para poder jugar con todo o tener a disposición y que todos los futbolistas jueguen, porque si no en esta parte de la pretemporada, ninguno de los equipos, a nadie le conviene jugar un partido así con gente, 90 minutos, si no te permiten hacer tantos cambios. Que lo hagan a puerta cerrada, de entrenamiento. 10 cambios no, muchachos. Saque de arco que va a tomar César Vallejo. Entiendo lo de los entrenadores, pero este tipo de espectáculos me parece que no le hace bien al propio espectáculo, le resta en vez de sumar. Va a sacar la pelota el arquero peruano. ¿Sabía que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confiando instinto en Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país en el tradicional recorrido del barrio Bertonasco. Invita a Intendencia Departamental de Durazno. La pelota la viene buscando Barreto, Gerson Barreto. Ahí está el 13, entregando para Noronia. Noronia puede soltar atrás para el 7, que es Oscar Barreto. Antes aparece Isique. Isique tocando para Barreto. Barreto otra vez para Isique. Isique atrás con el moreno defensor Jason Perea. Perea la pasa mal. La roba Fernando Elizari. Elizari toca por la izquierda para el número 26, Nicolás Gunch. Quiso mandar otra vez para Elizari. Solo Rivero por el otro lado, no lo vieron. Termina marcando la mitad de la cancha Barreto. Barreto va a colocar
colocando para Isique. Isique a la derecha con el lateral. Ahí está equivocándose Cabello. Buena presión de Facundo Bernal. Bernal para Gunch. Va por la izquierda. Valiente por el medio. Rivero también. Balón que domina Octavio. Octavio Rivero quiso jugar. Después de controlar sobre la izquierda para Valiente. Pide Cabrera. Cabrera para Gunch. Centro de Gunch. Balón al segundo palo. Ya está fuera. Cuando arremetía por allá Gassi. Saque de arco que va a tomar César Vallejo. 9 Casas y Mango y en la 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjetas Santander. Simaco siempre te salva, uno más para atender. Montevideo Ger, centro de implante capilar, implante con técnica Fuin Zafiro, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Consultas sin costo al 092-636310. Bueno, le ponen mucha pasión igual los jugadores en esta noche del Francini. Con la pasión de Proquimur desde 1981. ¿Qué estás buscando, polaco? ¿Qué estás buscando? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. El partido está detenido, está caído el nombre de César Vallejo en el área debajo de la posición Hábitat de Radio Oriental. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, sí escucho. El Carlos Cabello, el 14, el que está tirado, que se va a retirar. Se van a venir 3 cambios más en el equipo peruano por parte de Roberto Mosquera. Muy bien. Dale que va. Ahí está parado el partido. Tendrá que reponer el guardameta Grados. Y usted reponga su repuesto original en Jaguar, importación distribuidor oficial Chevrolet. Quien presenta los reportajes en Fútbol al Máximo y en Hora 25. Vinos Rosé, ¿ya lo conocés? Está el señor Matías Vallejo en la información, el polaco Méndez en la locución comercial, junto a Fernando Pérez e Iván Buela en el Francini, con la puesta al aire desde el Parque Rodó de Damián Enríquez, con Carlos Condesa en Cerrito 475, con todo el equipo de Fútbol al Máximo trabajando. Mañana el clásico con Goñi y Bardaquian. El miércoles Bruno Piñero, a quien ya escucharon desde Valencia, Venezuela, más temprano en esta transmisión, estará contando el partido entre Uruguay y Paraguay. Más temprano relató Fasanelo, comentó Escudero la victoria de Colo Colo 4-3 sobre Liverpool, aquí también en el Francini. Ega Promo, 44 años, Catarata seguía con entradas a parque, $369. Siga el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria. Naranjal y Guarino en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. Ya voy, Iván, ataca Noroña, cierra por aquel costado, sacando la bola el número 24, Couture. Le queda Bernal, va dominando Bernal. Bernal Facundo va tirando sobre la izquierda para ponerlo a correr a Cabrera. Ahí ataca Cabrera. Cabrera puede tirar para Nicolás Gunch. Está estacionado por la banda el 26 de primera, muy bueno para Cabrera, por el medio Rivero, por el otro lado llega Gassi, la sacaron hacia atrás, arremete Rivero y al córner, la tiene que mandar Quiñones, tiro de esquina que va a tomar la Viola. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. 3 variantes en la Universidad César Vallejo, camiseta número 32 para Johan Madrid, 32 para Johan Madrid, número 33 para Edgar Benítez y número 44 para Cristian Benavente. Los que se retiraron, el 14 Carlos Cabello lesionado, el 23 que ya te debe estar confirmando Pierre da Silva, el autor del gol, y el número 27 Alejandro Ramírez. Paso en limpio los que ingresaron para usted, mi querido relator. El 33 Edgar Benítez, el 44 Cristian Benavente y el 32 Johan Madrid. Pensaste en ahorrar, pensaste en Supermercado El Bético en Nueva Elvicia, otro supermercado de Tamisur. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de UXG, Sistema Constructivo Liviano, UXG Montevideo y Maldonado. Ataca Defensor Sporting, pelota que tiene Gassi, está el empate, tapó el arquero Grados, a quemarropa, era cara a cara, el tiro del 11, se lleva las manos a la cabeza, Gassi tuvo el tanto Defensor, Fernando. Tremendo, ¿no? El tiro de esquina, la pelota que quedó rebotada dentro del área, no la terminaban de sacar los jugadores de Perú, le quedó a Gassi, era gol, la pelota dio en la humanidad del arquero. Carga la Viola, busca el empate en la noche del lunes, en la noche del Francini, está bárbara, aquí cerca del Río de la Plata, sobre la playa Ramírez, va a mandar la pelota al área Gunch, está esperando un pueblo, busca el empate Defensor, balón al área, están sacando la bola, lucha Rivero, meten otra vez, le va quedando a Gunch, la manda atrás para Cabrera, va a llegar Cabrera con lo justo
cuando arremetía Barreto, tocando atrás para Kevin Dawson, que va a salir del fondo como un zaguero. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, de 908 1136. De 1958 la Casa del Tornillo le brinda una amplia variedad de tornillos, bulones y anclajes para la industria y la construcción. Pedidos al 2900 235 15. Buen taco, buen recurso de Lizari, tocó para Goncho, metió para Valiente, le da derecha, tiró, grados, voló el arquero, sacó la pelota de derecha, le dio Valiente, vuelve a cargar Defensor, que anda cerca de la igualdad, el balón atrás para que Perea la saque de punta y para adelante, corre Barreto, va también Noroña, va Cabrera, llega Cabrera, mete Noroña, manda fuera Noroña, lateral Violeta, muy seguro, Fernando, dale. Seguro como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto seguro. Bueno, y por lo mostrado en estos últimos instantes, en estos últimos minutos, ya merece el empate el equipo de Defensor Sporting, que está haciendo del arquero de Vallejo una de las figuras del partido. Golazo de Confitería Balsay de Bando Light para 10 personas de 3.780 pesos. Reservas al 22 92 23 78. La pelota la tiene Cabrera, Cabrera Valiente, Valiente puede jugar. ¡Ay! Se entreveró. La llevó con la izquierda, le pegó en el taco y después con la derecha se la terminó entregando un rival. Saca la bola por la derecha Madrid. Madrid va tocando para Barreto. Cerca lo tienen a Benavente. Vino para Benavente. Benavente a las apuradas por la presión de Defensor. Lo pasó mal. La roba Rivero. Ahí está Octavio. Le va a dar al arco. Tiró, rebotó. Y ahora agarrate. 3 atacan, 2 defienden. Puede ser gol de César Vallejo. Vuelven los volantes violetas. Balón que va a la mitad de la cancha. Ahí están jugando en dirección del número 44. Benavente. Benavente para Noroña. Noroña busca el ángulo. Quiere darle. La pasó mal. Roba Elizari. Está lindo el partido. Mete Elizari. Buscaba Guncho, traba y gana y se queda con la pelota Barreto y vamos para el otro lado, centro sobre el segundo palo, la baja el otro Barreto, balón para el 7, tiró, rebotó, gol de César Vallejo, el disparo desde la media luna del número 7, rebotó en un hombre violeta, cobró altitud, estaba Dawson que iba para un lado, la pelota ingresó por el palo izquierdo. El arquero fue desesperado, pero no llegó. Es el segundo de César Vallejo en el mejor momento de Defensor Sporting. Abre 2 de ventaja el conjunto peruano. Oscar Barreto, el número 7. César Vallejo 2. Defensor Sporting 0, Fernando. Es así, bueno, más o menos como aconteció en el primer tiempo, ahí medio fuera de contexto, ¿no? Recibe el número 7, remate de 25 metros, rebota, me da la sensación que en el argentino Elizari que lo fue a marcar, y bueno, la pelota gana elevación cuando Dawson se arrojaba hacia el palo derecho, se mete contra el palo izquierdo y marca el segundo gol, una exageración justamente en un partido que, bueno, merecía ya a esta altura el empate del equipo violeta. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, está buscando la pelota Defensor por intermedio de Cabrera. Cabrera para Lima. Lima Cabrera, otra vez para Lima. Metían para Rivero. Saca la pelota el número 5. Tenemos tierra. Tira largo, Alex. Tenemos tierra. Corría Noroña. Llega primero por allá. Couture entregando para Kevin Dawson. 2-0 el partido. Gana César Vallejo sobre Defensor Sporting. Pelota larga para Gunch. Está cerrando con golpe de cabeza Madrid. Entregando atrás por el arquero. ¿Qué quieres decir, Fernando? Yo sé que te complica a vos, le complica a los relatores. En este caso a vos, que sos el único relator que está aquí para las radios uruguayas relatando el partido, las variantes. Pero bueno, a lo contrario de lo que acontece cuando se hacen tantos cambios y el partido por lo menos baja en su intensidad, las variantes han hecho que ganar intensidad y evidentemente muchos jugadores que habitualmente van a ser titulares en Defensor Sporting, bueno, hizo que el partido levante. Lamentablemente vino el segundo gol del equipo de Vallejo, pero lo puede remontar todavía el violeta. Igual quiero tocar un temita, ahora le voy a preguntar a Vallejo, ya lo dio el dato más temprano, en todos estos partidos que han disputado los equipos uruguayos, cuántos hemos ganado y cuántos han perdido, ¿no? Frente a equipos de diferentes países. Va buscando la pelota César Vallejo, la bola a la derecha, ahí está cortando juego Gunch, la domina Gunch, Gunch puede mandar sobre la izquierda para Cabrera, buena pelota, por el medio Valiente, va llegando Rivero por la derecha, Gassi, esta es buena para Defensor, va al centro de Cabrera, la hizo mal, no culminó bien. Está saliendo el conjunto peruano,
Dame un informe para ese dato de Vallejo, Polaco. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. ¿Qué dato? ¿Cuántos partidos han jugado los uruguayos por esta serie Río de la Plata 10. contra equipos extranjeros? 18. 18. ¿Y cuántos ganaron? 3. Bien. Tenemos un problema, ¿no? Vamos bien. Sí, eso, sabe que ese dato lo tengo acá para dárselo al final. Son 10 derrotas, 5 empates y 3 victorias. Este ya es el último partido de un equipo compatriota frente a un rival extranjero, porque mañana se cierra esta serie Río de la Plata con el clásico. Mire, de 54 puntos, ¿no? Los partidos que se han jugado, 54 puntos, 18 partidos, 54 puntos. Los equipos uruguayos han logrado 14, lo que equivale al 25,9% de los puntos obtenidos. De los puntos jugados, 25,9% se ha quedado para Uruguay. Es muy poco. Lo hablamos el otro día con Bardaquian. A ver, vamos a... Pará, están todos de pretemporada, no pongamos excusa. No, pero a nivel internacional, cuando juegan la Sudamericana, la Copa Libertadores, ¿qué pasa? El dato... octavos, cuartos. Como máximo. ¿Y por qué, aunque sea un torneos amistosos, ¿por qué debería variar en los resultados en la pretemporada? Sí, se mantiene. Espera que cuente. ¿Seguro? La gráfica se mantiene, es así. Es nuestra tónica. Mirá que se jugaron todos los partidos acá en Uruguay. Bueno, y sí, pero bueno, es así. Lo que se mantiene en los torneos a nivel internacional, bueno, se mantiene en torneos internacionales amistosos. Sí, está bien. Pero además, mirá que vinieron equipos de Argentina de media tabla para abajo. Todo lo mismo que pasa a nivel internacional, Marcelo. No jugamos siempre contra Boca, contra River. Pero nos jugamos siempre contra Unión de Santa Fe se salvó del descenso en el último minuto del último partido. Sí. Bueno, pero Rosario Central fue campeón. Claro. No, pero está bien, Rosario Central, sacalo. ¿A quién querés sacar? ¿A San Lorenzo? Sacalo, que es un grande. Perfecto. San Lorenzo, déjemelo. Es el más grande. Siempre déjemelo. Andamos mal, muy mal. Muy mal. Bueno, sacás San Lorenzo, sacás Central. ¿A quién más querés sacar? ¿A Vélez, que está en la baja, que también se salvó del descenso? No, y perdón, voy a dar otro numerito más, que no lo voy a sumar, pero bien se podría. Vino Banfield y le ganó una selección uruguaya acá. Vino Unión, vino Atlético Tucumán, Belgrano. Vélez. Pelearon el descenso, muchachos, en Argentina. Y acá le ganaron a los equipos uruguayos. Y ojo, los equipos uruguayos, salvo Cerro, que se salvó en la última fecha del año pasado. Después es Defensor, que juega Libertadores. Es Nacional, es Peñarol, el Liverpool campeón uruguayo, otro campeón uruguayo, porque no tiene nada que ver con el que salió campeón, pero va a jugar a Libertadores. Danubio, va a jugar Sudamericana. Cerro Largo, va a jugar Sudamericana. Tiene razón. La verdad que es preocupante, muy preocupante. Vasco da Gama estuvo cerca de perder la categoría también. Claro. Y ayer ganó sin despeinarse, ¿no? Contra Deportivo. Es una diferencia abismal. Estamos en un problema que la verdad, a corto plazo, yo al menos no le veo solución. Hay lateral que va a tomar César Vallejo. A todo esto, 30 minutos del segundo tiempo. 2-0 ganan los peruanos. Bueno, hay Marce, ¿no? Es un poco lo que decía Fernando hace un rato. Perdón, si se me permite, me meto de atrevido, pero es un poco lo que decía Fernando recién. Los números de Matías se repiten cuando termine cada Copa Internacional. La tendencia es exactamente la misma. Sí. Muy bien. Va buscando la pelota el número 26, Gunch. Para Cabrera. Cabrera gira entre dos futbolistas del equipo peruano. La pasó mal. La roba Noroña. Va Noroña. Combina con Benítez. Benítez hasta el fondo. Y Lima la manda al córner. O al lateral. Lateral junto al banderín. Outball que va a tomar César Vallejo. Y acá por el mundo protegido por Universal Asistal, la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Assistance 2901-7378. Le corto para algo más optimista. La gente que nos está escuchando ahora me están escribiendo desde León, en España. Son las 3:54 de la madrugada. Es una cosa de locos. Desde Chivilcoy. Chivilcoy, exacto, Argentina. Desde la película, ¿cuál es la película? El secreto de sus ojos. Es una se ríe, no sé cómo se ríe. Se ganó un Oscar, ¿no? Digo, si se ríe de un Oscar. Claro.
Yo conocí un amigo de Chivilcoy. ¿Ah, sí? En el Sudamericano Sub-20 de Tandil y Mar del Plata del 99. ¿Y usted probó la cecina de León en algún momento? No. ¿La qué? La cecina de León. ¿Asesinaron a alguien? No, cecina. Ah, cecina. Cecina. Y cuénteme, ¿y qué es eso? Un embutido que es para chuparse los dedos. Que te cuente el amigo. Te cuente el amigo. Señores, se ha salvado Defensor una pelota que terminó pegando en el horizontal. Era el tercero de César Vallejo. Fernando. Sí, ahora se abre un poco el equipo de Defensor Sporting tratando de descontar. Quedan algunos espacios y tuvo el tercero el equipo de César Vallejo. Ataca Defensor, viene por derecha Agassi para Valiente. Valiente puede tirar para Rivero. Se frena el número 21. Ahí está Valiente atrás para Elizari. Elizari tocando con Bernal. Bernal para Cabrera. Cabrera la va a llevar a la banda izquierda para Nicolás Gunch. Va a mandar el centro o se va a jugar el 1 contra 1. Se jugó el 1 contra 1. Llegó hasta el fondo. Va con el penal. ¿No fue penal, Fernando? ¿No lo levantaron a...? Barrió con todo, ¿no? El zaguero del equipo de Vallejo, como debe ser. Arriesgada, ¿no? La situación. Lo cierto es que para el árbitro Martínez fue todo pelota. Vos estás más cerca del árbitro que de la apreciación que yo he tenido desde la cabina. Bueno, tiro de esquina que va a tomar Elizari. Elizari atrás para Cabrera. Cabrera con la bola, Cabrera y el centro. Lo buscan Octavio. Saltaba Lima. Llega por el segundo palo Octavio. Octavio al medio. Devuelve sacando la pelota Jason Perea. La va a tomar otra vez Defensor Sporting por intermedio de Soria. Ahí la tiene Soria. Soria para Bernal. Bernal a la derecha con Couture. Va a mandar el centro. Couture para Agassi. A Lima. Y Grados el arquero. Se queda con la pelota. Muy seguro. Oímos a Fernando Pérez. Seguro como allá 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Lima definió como un zaguero, ¿no? Evidentemente, mal posicionado, mal perfilado. La pelota que viene para darle de derecha, le pegó de zurda. Y bueno, fue fácil para el arquero. Vaya donde vaya, cae bien, caíste con un Rosés. Tenés tarjeta de interés efectivo porque con tu tarjeta de podés llevarte hasta 75.000 pesos para lo que necesites. Sentite bien, uruguayo. Tenés tarjeta de, pedila en www.creditosdirectos.com.uy. Saliendo con la pelota el número 4, Rodrigo Cabrera. Domina Cabrera toca en corto para Bernal. Bernal a Valiente. Valiente atrás para el número 26, Nicolás Gunch. Este es Rivero. Rivero la rebota para Bernal. Bernal puede mandar a la derecha para Agassi. Va a ir para el 11. Atención. El desborde de Agassi. De nuevo Rivero. Va llegando Valiente. Centro. La carrera para Valiente. De cabeza. Desviado de afuera. O no sale, la toma el lateral. Ese rebotar en Agassi, ahora sí se escapa. Saque de arco que va a tomar César Vallejo, el equipo peruano, Fernando. Qué situación rara, ¿no? Se elevó muy bien Valiente. Se elevó muy bien, muy solo. Pero después del cabezazo la mandó para el lateral. Sí. Está sacando Grados. Acá un tiktokero me dice, fue un penal más grande que el Clínicas. Me pareció. Me hizo acordar a Goñi, no se olviden del Clínicas. En Minas Importaciones jugamos de primera en 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 0927 60 468. Sale Dobson, va tocando con el futbolista Couture para Bernal. Bernal levanta la cabeza, pone por bajo para Joaquín Valiente. Valiente va a mandar para Rivero. Lo pone a correr al 9 largo. Qué lástima. Era muy bueno el pase filtrado. Atrapa al arquero, se queda con la bola Grados. Va a sacar. Ya tenés tu Matercar Brou débito. Aprovechá los descuentos en el Teatro de Verano, Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por Iberó y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Lo piden los técnicos y la gente. El secreto está en la constancia. Jamón extra, la constancia. Y después hay otro dato que recién aportaba Iván fuera de micrófono, ¿no? Yo no sé si es que, como estamos acostumbrados al VAR desde un tiempo a esta parte, espera que ataca Defensor, va Valiente para Agassi para Valiente a Rivero viene hacia atrás, ahí está dominando el 9, va a tocar para Bernal va a meter para Cabrera puede jugar sobre el sector izquierdo para Nicolás Gunch, ahí está el 26, viene relojeando el área, lo encuentra Elizari de primera para Rodrigo Cabrera, va a cerrar Madrid, hace pared Madrid, va a pelear Cabrera, gana bien Madrid, ahí está el 32, saliendo por el medio, tocando para Isique para el autor del segundo tanto, que es Barreto. Oscar Barreto a la izquierda, jugando
para la salida del número 2 Quiñones, otra vez para Barreto, Barreto con Noroña, Noroña con Barreto, Barreto otra vez para Noroña, se anticipa muy bien, corta Couture, Couture Bernal, Bernal y la pelota, la pisa Bernal y empieza atrás, sacando la pelota para que la esté dominando el futbolista Lima, Lima para Valiente, acelera Valiente, toma la calle central, mandó para Rivero, Rivero en la media luna, puede jugar para Gassi, no pudo, terminó rebotando, le queda Lizari, a Gassi, de izquierda por arriba desviado, saque de meta que va a tomar el elenco peruano. Paramos Albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquilá fácil, comunicate por WhatsApp al 097-66-2222. Pasate a la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490, donde Carrica Automóviles. Informa. Informa Superbachelado Fácil el deporte. Última variante en el equipo peruano, se viene a la cancha el número 24, Estefano Olaya, deja el terreno el 13, Gerson Barreto. Muy bien, no, decía, yo no sé si los árbitros se han acostumbrado a arbitrar con VAR, que de repente saben que tienen un arma más, ¿no? Una segunda oportunidad en el caso de equivocarse, pero claramente en esta serie Río de la Plata, salvo en el clásico del otro día y en el clásico de mañana, hubo VAR, y la verdad es que los arbitrajes no han sido tampoco buenos, ¿no? En líneas generales. No han sido buenos. No me haga la gran Goni. Yo no soy tan duro con los árbitros. Va Valiente, Valiente para Gonch, tiene el descuento, balón al medio, al córner. Estaba todo invalidado, posesión prohibida. Levantaba la bandera en línea de aquel costado. Hay tiro libre indirecto que va a tomar César Vallejo. Igual el árbitro de hoy está debutando en primera división, digamos. Es el primer partido, no tiene partidos en primera. Siempre árbitro en segunda y sin VAR. Andrés Martínez. Hay en esta serie, perdón muchachos, muchos casos, ¿no? Porque hay muchos árbitros de primera categoría dirigiendo la serie por encima de los internacionales, porque muchos están en capacitación o en entrenamiento con Megol, y en este tipo de partidos amistosos se puede poner árbitros de primera categoría. Por ejemplo, Sacarelo, que dirigió el clásico el otro día, pero yo estoy con Marcelo, el nivel de los arbitrajes en la serie es flojito. Acá viene Defensor, balón que va contra el área para Rivero. No estoy hablando del caso de hoy de Martínez, creo que ha sido aceptable, digamos, el arbitraje de Martínez, pero en líneas generales, estamos hablando de líneas generales, me parece que no han sido del todo buenos los arbitrajes. Muy bien, de todas maneras. ¿Te gustó Sacarelo el otro día que arbitró con VAR? Correcto. Tenemos los mejores árbitros de América. ¿Tenemos los mejores árbitros? Sí, yo estoy totalmente convencido. Muy bien. Va sacando la pelota Madrid, tira sobre el costado izquierdo, está atacando el elenco peruano, nos vamos arrimando al final del partido, estamos en casi 40, roba la pelota Soria, avanza Soria, se manda Soria, Soria saca centro, Perea volviendo, saca con golpe de cabeza a la altura del punto del penal, la baja Elizari para Defensor, puesto del 8, infracción, lo bajaron a Fernando, tiro libre. El Parque Vacacional de Piriápolis te inspira para pasar las mejores vacaciones en familia, zona de campo y cabañas y aparte hotel. Consulta tarifas y promociones www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es la nueva promo de Neumáticos Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Ataca Defensor, Rivero entrega de espaldas al arco para que venga de frente Gonch, tira, rebota, la saca César Vallejo, la toma Lima cortito para Facundo Bernal, Bernal lo tiene por la izquierda Cabrera, veremos si le llega la pelota a Cabrera, antes Valiente se quiere meter en el área, encara, soltó para Rivero como en el fútbol sala, ¿no? De poste, de espaldas al arco, pivotea, descarga para Elizari, llegó Elizari, centro para Rivero, de cabeza, Cabrera, apenas afuera de volea, le dio Rodrigo. La pelota terminó cerca del ángulo superior derecho de Grados. Se salvó César Vallejo, muy seguro Pérez. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Buena jugada colectiva del equipo violeta, la movió de izquierda a derecha, después el centro apareció por el segundo palo, el lateral izquierda, Cabrera la agarró de muy abajo, estuvo cerca, mereció, ¿no? O merece Defensor Sporting por lo menos algún gol en este partido. Y está por construir o remodelar tu hogar. En Barracas 5 Esquinas podéis transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podéis pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web. Afirma tus derechos, firma por el plebiscito para poder jubilarte a los 60. Mete una.
Ahí está buscando la pelota Elizari la pierde, recupera en la mitad de la cancha el número 7, Barreto. Va el autor del segundo tanto de César Vallejo, la va a traer a la derecha, donde espera Olaya. Ahí está Olaya, para acá, para allá, buena maniobra, enganchó ante Cabrera, centro que después termina perdiéndose afuera. Saque de meta que hará Kevin Thompson. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. El sueño sigue intacto. Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. ¡Vamos, Uruguay! A propósito, Cristian Ferreira, que este año cumple 46, un año más va a arbitrar en cancha. Recuerden, acaba Gunch al arco, tiró, offside, posición adelantada. Digo porque hasta los 45 es los árbitros cuando pueden estar en cancha. No es que sea algo que a los 45 tienen que dejar. Bueno, Ferreira va a arbitrar un año más por lo menos. Sí, le solicitaron el colegio. Se lo pidió el colegio. Hay tiro libre que va a tomar César Vallejo. Posición adelante. Y sabe que cobró offside, en línea se equivocó. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur, mejor relación precio-calidad. Cortes tradicionales y gourmet en Maldonado. Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carnes del Sur. Lo diferente marca la diferencia. Ahí está buscando otra vez Defensor con Gunch, el centro al medio, despeja muy bien Perea. Lateral que va a tomar Cabrera. Cabrera para Bernal. Placar de Simaco para todo el país, 2-0, gana César Vallejo, 43 en el Francini, viene Defensor, pelota que va para Lima, Lima puede soltar sobre el otro lado para Couture, mantiene Lima toca corto con Cabrera, Cabrera manda a Valiente, la baja Valiente, la domina Valiente con zurda, con derecha de la punta al medio para Rivero, Rivero ya había iniciado la carrera, termina sacando Barreto va a dividir ahora con el número 24, Couture la manda larga, Grados, aparece para dominar en el área, detiene, controla, va a reponer Polaco. Y usted reponga su repuesto original en Chaguarón, importación, distribuidor oficial Chevrolet. Se nos termina el partido. 2-0 César Vallejo sobre el conjunto de Defensor Sporting. Mañana el clásico con Goñi y Bardaquian. Y con ustedes del otro lado por Oriental. Imagino, Polaco, con unas cuantas picadas que van a salir esperando el partido de las 9:30 de la noche. Si hay juntada, caete con un Rosés. Está saliendo con la pelota el guardameta Grados, levanta tirando sobre la derecha, no podía Olaya, ganaba Cabrera, lucha Gonch, va dominando Barreto para Isique con el útil, Isique tira a la izquierda para que domine por aquel costado Quiñones deja cortito contra la banda para el número 19, allá está viniéndose conjuntamente con Benítez, corre Benítez, manda afuera por intermedio de Soria, lateral peruano. Colegio Liceo Sagrada Familia, caminar juntos en un clima de respeto y tolerancia desde la FIBA Loren Nazarinos. Acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Sobrino informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrino vende, Sobrino respalda. La pelota va sobre la derecha, la tiene el número 32, viene con el útil César Vallejo, balón para Benítez, ataca Benítez contra Soria, Benítez amaga, Benítez va para adentro, puede soltar para el número 44, otra vez la devolución en pared para Benítez contra Soria la manda al córner, habrá tiro de esquina otra vez para el elenco visitante. Este verano contrata Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes, canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Sí, señor. Se adicionaron 4 minutos. Muy bien. Por ahí me parece que venía lo de Iván. Pensé que tenía el llamado de nuestro compañero. Córner que va a tomar el conjunto de César Vallejo. Va Barreto a buscar la jugada preparada. El número 7 la domina. Saca el envío. Balón que va al segundo palo. Couture para mí lo estaba tomando un hombre de César Vallejo. Estaban forcejeando. El árbitro dice que los dos estaban tomando y entonces el juego sigue sobre la derecha. La viene dominando Madrid. Madrid puede sacar hacia atrás. El útil vino a la mitad del terreno para que el 24 del conjunto peruano esté dominando la pelota. Ahí están tocando por parte de Benavente. Benavente para Grados. Otra vez sobre el sector zurdo. Viene Olaya para Benavente. Benavente al medio. Combinando con Oroña la va a perder, la recupera Defensor por intermedio de Cabrera para Rivero tirando atrás para Gunch, tiró, rebotó
Va a dejar salir por este lado Gunch. Lateral que va a tomar el equipo de Barini. Lo hace rápido Gunch. Gunch para Bernal. Bernal arriba para Valiente. Valiente para Rivero. Se viene Rivero. Pide a Gassi. A ver si se la dan a Gassi. Balón que va para Lucas. La domina con el pecho Lucas. Pasa Soria. Siempre con la pelota Gassi. Centro para Rivero. De cabeza. Afuera de la cancha. Afuera de la cancha. Ya por lo menos con Rivero. Me parece que Defensor gana en presencia, en descargas, en un montón de cosas, Fernando, le va a dar muchos resultados Rivero Defensor. Sí, ahora la inicia él, ¿no? A 25, a 30 metros del arco, pivoteó, bajó la pelota, asistió y se fue a definir al punto penal, ganó por arriba, la pelota se fue desviada, pero tuvo, ¿no?, unas cuantas ocasiones el equipo locatario de marcar, por lo menos en el segundo tiempo, un gol, ¿no? Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139, 500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Pensás en color, pensás en Alcerda. Miguelete 1733. Ataca César Vallejo, tiró Benavente, tapó Dobson y Oroña la mandó por arriba. Se la llevó puesta al 20. Se llevó puesta la pelota, tal cual, porque si no, era el tercero del conjunto peruano. Se salvó Defensor Sporting, que sale con Bernal. Bernal tira por la izquierda para Cabrera. Cabrera puede mandar el envío donde espera Rivero. Balón que va a ir para Valiente. La baja Valiente, Valiente para Gunch. Gunch por bajo, quiso jugar para Rivero. Cortó el número 6, Jason Perea. La vuelve a tomar Bernal. Bernal insistirá por la derecha con Soria. Mal pase. La recupera entonces el número 2, Quiñones. Quiñones para Benavente. Oroña pica, Benítez la pide en la corta. Balón que va a ir para el 7. Ahí está Benítez. Benítez con Barreto. Barreto otra vez para Benítez. Benítez pierde. Benavente iba. Marca Valiente. Valiente tira para Gunch. Muy fuerte. Muy fuerte. Mal pase. Balón afuera. Lateral que va a tomar César Vallejo. 9 Casas Simaco y en la 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva, uno más para atender. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. Se termina el partido, lo estamos contando por Oriental, histórica radio del fútbol. Balón que viene mañana 11:30, hora 25, con todos los panelistas, con todos los comentaristas, para el programa Decano de la radiofonía uruguaya. Balón que va sobre la izquierda. La pelota para Grados, el arquero. Sale Grados, presionaba Gassi. Hace grande la cancha, ahora César Vallejo jugando contra la raya lateral. El útil a Barreto. Barreto atrás, presiona Defensor. Valiente la consigue. Valiente toca para Gassi, Gassi para Fernando Elizari. Elizari para Gassi, otra vez con el argentino Elizari. Ahí está Elizari cuando el árbitro del partido Martínez pita el final. Señoras y señores, ha culminado el encuentro acá en el Francini. Ha perdido Defensor Sporting 2-0 frente a César Vallejo. Termina la serie Río de la Plata, el equipo violeta sin poder ganar en los 90. Empató con Unión, se lo empataron sobre el cierre cuando ganaba 1-0 en el debut. Perdió con Rosario Central y hoy cae frente al elenco peruano. La Copa Sebastián Abreu se va para Perú. Los goles de Da Silva y Barreto para el equipo visitante. Muy seguro por Oriental. Titula Fernando Pérez. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Bueno, un castigo muy grande, ¿no?, para Defensor Sporting, que tuvo en el segundo tiempo principalmente 3, 4, 5 ocasiones de marcar un gol. Hizo por momentos del arquero de César Vallejo la figura del partido. Generalmente estos partidos, cuando se hacen las variantes en el segundo tiempo, se desvirtúan, se achatan. Bueno, hoy fue todo lo contrario. Las variantes revitalizaron a los equipos, le dieron otro ritmo, llegadas en la mitad de la cancha, como el telepeaje, ¿verdad? Se levanta la barrera rápidamente, pasaban de ataque a defensa. Se vio un segundo tiempo entretenido. Una lástima la derrota, una lástima además con una diferencia, me da la sensación que excesiva. Muy bien, lo primero de Fernando Pérez, a cuenta de más. Iván Buela trabaja en zona de camarines. Dame un informe polaco para algún número más de Matías Vallejo, que estará en el cierre de la transmisión de Oriental por la 12. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Finalizada la serie Río de la Plata en los enfrentamientos de equipos uruguayos ante extranjeros, de 18 partidos que se disputaron, Uruguay ganó 3, 5 empates y 10 derrotas de 54 puntos. Pues los equipos uruguayos lograron ganar 14, lo que equivale al 25,9%. Queda un encuentro en la serie Río de la Plata
Mañana el clásico Peñarol Nacional. En realidad hoy ya son 0:15. 21:30 al Estadio Centenario. Seguro.